Él, blanco, intelectual, historiador, expresidente, heterosexual comprobado, liberal. Ella, anarquista, feminista, lesbiana, loca, mujer, agitadora callejera. Enfrentados, enfrentadas en un debate donde solo valen las ideas y sin árbitro. Fósforo y gasolina. Bueno, y lo dicho, ya estamos acá con don Carlos Mesa, ya empezó la chasqueada. Les cuento que este señor se hizo extrañar largamente. Y te confieso, Carlos, que hemos repetido varias veces algunos debates. He escuchado algunos, bien sí. interesantes. El de libertad de expresión, por ejemplo, cayó muy bien en varias coyunturas, así que ni modo. El de transexualidad, ni qué decir. Así que hemos aprovechado, pero para la gente que nos está escuchando, decirles que ahora sí estamos saliendo en vivo, porque cuando salimos con el de libertad de expresión reprisado, alguna gente llamaba, algunos periodistas venían, y no, pues era un reprise. Bueno, por cierto, ha sido un paréntesis largo, pero me alegra que nos hayamos hecho desear en este diálogo, en esta conversación, en este cachascán. Algunas personas creen que lo es, pero me parece que es estimulante dos personas debatiendo sobre temas de fondo. Carlos, el tema de la justicia para hoy día es un tema fundamental, no es una cuestión de agenda, no es una cuestión anecdótica, y yo francamente dudo un poco cómo estructurar este debate, porque parece que la justicia, o por lo menos, no sé, te intimida mucho porque parece que fuera una cosa de especializados, de especialistas. Yo soy una persona ajena al mundo de la abogacía, del derecho, así que con ese permiso empezaremos el debate de la crisis de la justicia. De acuerdo, yo tampoco soy abogado. He ejercido la presidencia, he vivido en carne propia las insuficiencias de un Estado incapaz de resolver los desafíos fundamentales del tema de la justicia. Y este es un elemento clave. Vamos a empezar diciendo algo obvio para que no tengamos que repetir de manera permanente que no es en este gobierno que comienza el problema, pero en este gobierno tenemos un conjunto de preguntas que no han sido respondidas. El tema de la ausencia de justicia o de la injusticia sistematizada es un tema que comenzó mucho antes de la República, pero ya que hablamos de la República desde 1825, y los esfuerzos que se hicieron por mejorar el mecanismo de una justicia que funcione para todos no han tenido éxito en ningún momento de nuestra historia. Bueno, pero a ver, entonces tenemos un problema originario definitivamente de la justicia boliviana, porque el momento que se funda la República de Bolivia, se la funda en esta suerte de emancipaciones que fueron en toda América Latina muy relativas, porque fueron emancipaciones orquestadas a modelo europeo. Y entonces la primera, digamos, la matriz de la justicia boliviana es un Frankenstein de influencia francesa, de influencia inglesa, y una redacción así un poco, haremos un copy-paste. Y así nace la justicia boliviana, una justicia completamente occidentalizada de doctorcitos, los famosos doctorcitos de Charcas, que de alguna manera pervive esa tara, ese trauma, y una justicia con un fuerte sesgo colonial. Un elemento que hay que tomar en consideración cuando se hace referencia al punto de partida de la justicia es el elemento de que la construcción de la independencia en América Latina se hace sobre ideas republicanas y, en consecuencia, sobre el modelo de la independencia estadounidense y francesa, lo cual es y no es externo, exento, ajeno. Es ajeno en la medida en que hay una serie de características en las sociedades latinoamericanas distintas de la europea, pero no es ajeno en la medida en que teníamos 300 años de influencia occidental. Es decir, América Latina no es ajena a Occidente y, por lo tanto, decir que el modelo europeo, francés o estadounidense es un modelo ajeno me parece excesivo. Fue burdamente copiado, Carlos. Fue una copia burda. Y ese es el problema. Una cosa es que tú recojas influencias, contextos internacionales, pero la emancipación latinoamericana, y en este caso la emancipación boliviana, el grito de independencia, la fundación de la República, ya nace
con la tara de la construcción de un nuevo colonialismo de cara a los y las indígenas. Dos consideraciones en las que hay que hacer una diferenciación. Iba a entrar precisamente en el tema indígena para ratificar lo que tú acabas de decir. Pero desde el punto de vista conceptual, desde el punto de vista de las ideas, el republicanismo, de liberalismo político, de la Constitución que establece una república con 3 poderes diferenciados entre sí, es una estructura que traen pensadores como Monteagudo, como las ideas que nacen en la Academia Carolina y en la Universidad de Charcas, y que trabajan Bolívar y Sucre de manera absolutamente legítima. Conceptualmente yo no tengo ninguna observación al liberalismo político y no creo que sea una imposición. Lo que sí no fue una imposición, pero sí fue un copy-paste, que es diferente. Dame un segundito, para que no hayan equívocos. ¿Cuál es el problema, en mi opinión, desde el punto de vista de partida? Y ahí sí tú tienes razón. Ahí sí tú tienes razón. Sí, la construcción de Bolivia como nación, una vez planteados los principios liberales de igualdad, nace sobre la discriminación, porque inmediata y automáticamente esa igualdad es restringida a través del voto censitario y la República parte de la injusticia, de la discriminación y de la exclusión. Es decir, su teoría política y su teoría republicana no se aplica. Si se hubiera aplicado, aún siendo, según lo que tú dices, ahí no voy a entrar en debate porque entraríamos en otra discusión, un copy-paste, el gran problema es que no se aplican los principios liberales para todos los ciudadanos. Porque no se deseaba, porque se restringe un concepto de ciudadanía a hombre blanco, propietario, pero eso es fundamental. Pero eso es fundamental. Es lo que acabo y de para decir. mí no es un problema de discriminación, es un problema más profundo que la mera discriminación. Es un problema de que construcción histórica. El colonialismo, digamos, impuesto, y nace el neocolonialismo interno. Sin duda, no hay discusión allí, con María. la República. Pero vuelvo sobre un punto clave que no quiero dejar de lado. Eso no tiene que ver con los principios conceptuales del liberalismo político. Tiene que ver con la estructura interna de las élites que reniegan de ese liberalismo político para construir la discriminación a partir de los elementos que tú has mencionado. No, porque su liberalismo político se ajusta perfectamente a su sentido oligárquico. En eso yo discrepo totalmente contigo. Es decir, una cosa y otra son absolutamente, ellos son de cara a sí mismos. No, porque el liberalismo político, perdóname, y además el liberalismo político hoy día está funcionando. El liberalismo político como concepto está funcionando. Por favor, estamos viviendo en un estado plurinacional. Estamos viviendo un estado liberal. Por supuesto, ahí va, justamente. Pero no está funcionando, pues. Está funcionando en términos de que tenemos una constitución, en términos de que tú y yo podemos hablar, en términos de que los indígenas tienen un lugar protagónico. Sí, pero eso no es gracias al liberalismo. Perdóname, es en el marco del liberalismo, no gracias al liberalismo, sino en base a unas reglas conceptuales del liberalismo político, que no es lo mismo que el liberalismo económico. Podemos entrar en una discusión de otra naturaleza. No nos perderemos porque el tema es la justicia. Pero entonces, hay un problema fundacional en la justicia boliviana. Sin duda, de acuerdo. El problema fundacional es la base occidental, matriz dogmática sobre la cual se ha construido. No creo. ¿Cuál entonces es el problema fundacional? Para pasar luego y tratar de jalar hasta la Constitución. El problema fundacional, coincidiendo contigo, es que unas élites que quieren controlar el poder de manera excluyente toman los principios del liberalismo político simplemente de cara a la retórica y se inventan un conjunto de reglas automáticas e inmediatas después de esa aceptación de la igualdad para discriminar y excluir, montándose sobre las espaldas de los indígenas, viviendo a costa de ellos, viviendo por ellos y excluyéndolos completamente de cualquier derecho de ciudadanía, generando una injusticia de base. Por lo tanto, tengo una absoluta coincidencia contigo. Lo único que defiendo es que eso no tiene que ver con la conceptualización teórica del republicanismo liberal. No, pero eso es lo que decían los liberales y nunca lo plasmaron, nunca lo llegaron a hacer. Nunca llegaron a hacer. Pero a ver, Carlos, hay un problema, pasemos. A ver, yo no estoy de acuerdo contigo. Hay un problema fundacional en la justicia boliviana que tú lo interpretas de una manera y yo lo interpreto de otra manera. Ambos estamos de acuerdo en que fueron las élites las que construyeron este colonialismo interno. Estamos de acuerdo. Lo único que estoy defendiendo con el liberalismo como su instrumento principal entre manos. La Constitución republicana y los valores republicanos planteados por Bolívar en 1826 tienen plena vigencia hoy día como concepto.
Vamos a ver eso, iremos, porque la gente dirá estos infelices cuando yo no tengo fiscal y tal, ¿no? Adelante, Entonces, adelante, vamos al grano. Ahora, ¿por qué diablos? La Constitución, la constituyente boliviana. Estamos hablando del 2009. Estamos hablando del 2009. 2006-2009. La constituyente boliviana, que estaba muy consciente de ese colonialismo interno, que estaba muy consciente del nuevo papel histórico y político que tenían que jugar los pueblos indígenas en este país, que estaba muy consciente de la necesidad de una refundación, porque la última constituyente ha sido una refundación, quería ser una refundación. Sin embargo, a pesar de que se meten muchas cosas interesantes en la nueva constitución, no logra refundar la justicia. Desde tu punto de vista, ¿por qué la constituyente no logra refundar? Dos apuntes imprescindibles previos para que no haya confusión sobre la historia. No creo en la idea de la historia oficial que hoy vivimos, de que la Constitución es la refundación del país que coloca en el centro del protagonismo al mundo indígena. Simplemente como referencia, 1952, voto universal, reforma agraria; 1994, participación popular, ley INRA y el concepto de educación intercultural y bilingüe como elementos previos. Artículo 170, último tema. Pero Carlos, 173. Es que de nuevo tú te estás desviando por cualquier lugar, o sea, reivindicando el programa de Sánchez de Lozada. Es que no. A ver, no. Perdóname un segundito. Yo voy a reivindicar lo que a mí me parezca correcto Muy bien. reivindicar. Bueno, ¿quieres Empecé que analicemos? por el 52. Primero, ¿te estás olvidando del 52 o no hablé del 52? No me estoy olvidando del 52. La participación popular es un elemento que no incorpora en la autonomía la potencialidad de las autonomías indígenas. De ninguna manera. Por lo tanto, de ninguna manera. El hecho de que lo haya la hecho Sánchez de Lozada se convierte en un elemento negativo. Popular lo que hace es potenciar el municipio. Eso es lo único que potencia. Potencia el municipio. El municipio como un escenario más local. Del 50% de los cuales son indígenas, genera las mancomunidades municipales Carlos, indígenas. Mira, a ver, ¿quieres que discutamos de...? A ver, no. Yo quisiera reconducir el debate en este sentido. ¿Por qué me voy a la constituyente? Has hablado de y a la nueva y del mundo indígena. constitución. A ver, un ratito, ¿por qué me voy a la constituyente? Me voy a la constituyente porque además, primero que queremos hablar de la justicia hoy y ahora. Hoy y ahora. Pero sin ese par de antecedentes no se puede. Y un escenario válido de refundación de la justicia y de refundación del país, que no es borrar el pasado. Refundar es repensar las bases sobre el pasado, Carlos. Bueno, también en 52 fue una refundación, entonces, por favor, nos olvidaremos de la palabra fundar, porque aparece como si estuvieras creando algo de la nada, y no es así. Simplemente quiero recordar refundar no es crear algo de la nada. Refundar tiene antecedentes. Ya, tiene antecedentes, no, de acuerdo contigo, de acuerdo. Ya, pero ¿quieres hablar de la constituyente o quieres hablar del 52? Quería hacer simplemente una precisión para que la gente no asuma que antes del año 2006-2009 el mundo indígena estaba absolutamente en la marginalidad total. Eso no es cierto. Nada más eso. No, eso no es cierto. Eso no es cierto. Mi única precisión, adelante con los faroles. Eso no es cierto gracias a sí mismos y a sus propias luchas. Pero por supuesto, María, en general las acciones, y lo hemos discutido muchas veces, bueno, pero hay que decirlo así como a ti te los gobiernos, bueno, Carlos, son producto de las demandas y la lucha popular que generan esos resultados. ¿De acuerdo? ¿Por qué en tu percepción la constituyente no logra refundar la justicia boliviana? Primero te diré en favor de la constituyente, un elemento que me parece valioso, pero que no se ha logrado aplicar y que no se ha logrado acercar a un vértice adecuado. La incorporación como hecho objetivo reconocido constitucionalmente de la justicia comunitaria de origen, la justicia indígena en un rango equivalente a lo que llamaremos justicia republicana. Me parece un elemento jurídico. Eso me parece un elemento extraordinariamente positivo. ¿Cuál es el problema que veo? Que no hemos encontrado una aplicación. Exacto. No hemos encontrado una aplicación, pero tenemos un instrumento que tiene algo que ver con una realidad muy importante. Si Bolivia ha podido sobrevivir mínimamente, sobre todo en el área rural, históricamente, a aplicación de justicia,
es porque de hecho la justicia republicana no llegaba a sectores rurales donde se aplicaban métodos de, digamos, costumbre consuetudinaria que permitió resolver problemas de justicia que en condiciones normales el Estado no tenía posibilidad de resolver. Ese es un tema importante para tomar en cuenta. Ahora, ¿cómo se aplica eso en la realidad? Entramos en tema específicamente. Bueno, pero a ver, hoy en Bolivia yo tengo la percepción de que tenemos en la Constitución Política del Estado escrito el pluralismo jurídico como un elemento fundamental, pero que la justicia indígena originaria campesina es una frase. De acuerdo. Que no tiene los instrumentos, que no tiene la legitimidad, que no tiene el aparato, que no tiene absolutamente nada. Y no tiene los mecanismos para entender cómo se hace un matrimonio ideal entre la aplicación de la justicia convencional y la justicia última comunitaria. noticia que yo he recibido de la justicia indígena originaria es que Marín Sandoval, que fue procesado por intento de feminicidio, el presidente de la Asamblea Legislativa de La Paz, fue procesado en la justicia ordinaria por intento de feminicidio, se fue a su comunidad por Caranavi, lo chicotearon y volvió absuelto. Sí, eso es una caricatura. No, es una caricatura. Entonces, ahorita tenemos una justicia indígena originaria que no sabes dónde está, no sabes cómo funciona y que se ha usado de manera muy manipulatoria, muy demagógica, muy caricaturesca. ¿Recuerdas el caso del actual gobernador de La Paz? Félix Pazzi. Que tuvo que hacer 1000 adobes, me parece, y que... Bueno, pero lo de Félix a mí me pareció mucho menos, digamos, me pareció todavía interesante, porque yo sé muy bien que Félix Pazzi es un hombre que pertenece a una comunidad... No estoy criticando a Félix Pazzi, estoy en el planteamiento siguiente. Es decir, tú acabas de poner un ejemplo. Si alguien comete un delito en la ciudad de La Paz y ese delito es cometido por un indígena, ¿ese indígena puede escoger a gusto su tipo de castigo? ¿Es mejor o peor? ¿Es más justo o menos justo? Yo no estoy criticando al gobernador Félix Pazzi, pero la pregunta es, si tú estás en la misma circunstancia que él, ¿cuál es el castigo al delito que tú has cometido en un lugar donde se aplica una ley determinada? Es decir, ¿cuál es la circunscripción donde se aplica la justicia comunitaria? ¿En la persona indígena? Yo me autoidentifico indígena y por lo tanto yo decido que voy a ser parte de la justicia indígena. Si yo cometo un delito en Cochabamba y me juzgan en Patacamaya, estoy planteando la pregunta. Lo de acuerdo, de Félix yo la no verdad era una es crítica que... a su Bueno, porque acción también misma. hay que recordar el caso de Félix Cárdenas, del señor Cárdenas, no me acuerdo si se llama Félix Cárdenas, también el ex vicepresidente. Víctor Hugo, perdón. El caso de Víctor Hugo Cárdenas en Guatajata, que le expropian la casa, la convierte en un asilo para ancianos que no se usa en las comunidades el recluir a los ancianos y está ahí cerrada. Yo he pasado varias veces por Guatajata y la casa está simplemente cerrada porque en realidad le condenaron sus posiciones políticas. El problema aquí tiene que ver con un elemento entendible pero que genera complejidad. Si tú tienes una justicia por usos y costumbres que no está escrita, que no es derecho positivo, que no tiene leyes específicas y artículos a los cuales atenerte, el riesgo está en que tú puedas, desde la lógica de tu interés político, de tu odio o de tu afecto o desafecto, generar resultados arbitrarios. Esto no descalifica la justicia comunitaria, pero si tú no tienes un soporte en blanco y negro, es decir, por escrito, es muy fácil que tú puedas interpretar lo que te parezca en función de tus intereses. No estoy descalificando a la justicia comunitaria indígena. La estás descalificando porque no está escrita. A ver. La estás descalificando porque no está escrita. María, no son un conjunto de códigos. María, acabo de explicarme y voy a repetirlo. No, es que una cosa es que digas, no estoy descalificando y descalifiques. A ver, un segundo. Descalificando. No estoy descalificando. ¿Me permites volver? Es terrible contigo porque hay que repetir 5 veces la misma argumentación hasta tenerlo claro. Lo que es terrible contigo es que, Carlos, no estás aceptando. Acabas de descalificar. ¿Me permites que repita exactamente lo que he dicho? Voy a repetir que nos trabemos, porque el debate de hoy no es justicia indígena. Está bien. Nos vamos a trabar mientras tú arbitrariamente no nos trabaremos, plantees tu juicio de valor quede claro definitorio. La flexibilidad. Aquí repetite, Carlos, todo lo que quieres. Nos van a cambiar ahorita el dial. He dicho,
entiendo perfectamente la lógica no escrita de la justicia comunitaria consuetudinaria, porque su tradición no es escrita. Ocurre, sin embargo, que al no ser derecho positivo y al no estar en blanco y negro, se corre el riesgo. ¿Entendiste lo que dije? Se corre el riesgo de que en determinadas circunstancias... Por lo tanto, ¿qué hay que hacer? A ver, ¿me permites terminar el argumento? Se corre el riesgo de que en determinadas circunstancias, como el ejemplo que tú has colocado, porque yo también te diría, ¿estás descalificando a la justicia indígena porque fueron injustos con Víctor Hugo Cárdenas? No, no estás descalificando, estás poniendo el ejemplo de cómo se puede manipular. Lo más dramático me pareció lo de Marín Sandoval. Lo más dramático porque estoy pensando en las mujeres. ¿Estás descalificando a la justicia indígena por ello? No, no estás descalificando. Estás dando un ejemplo de una manipulación que no tiene que ver con los valores intrínsecos de la justicia indígena. Desde el punto de vista práctico, tenemos que encontrar una respuesta para no confundir y no permitir la arbitrariedad en un momento tan polarizado como el que vive la sociedad boliviana. Desde el punto de vista práctico, el pluralismo jurídico incorporado a la Constitución Política del Estado es algo positivo. Es un avance. Extraordinario. Desde el punto de vista práctico, no se ha dado ni un paso más que ese. Es correcto. Eso es lo grave. Eso es lo grave. Ahora, me gustaría entrar al tema de la elección de autoridades judiciales, porque además se viene la elección para el próximo año de la cumbre de justicia, que yo le llamo una cumbre masista, que yo considero que no tiene la legitimidad para proponernos nada, porque no ha tenido la fuerza, no ha tenido la pluralidad, no ha tenido la contundencia, no ha tenido ni la metodología. Ha sido una reunión facilona, mal hecha, donde se han lanzado las cosas muy alegremente. Por ejemplo, el vicepresidente con el tema de las penas, de la cadena perpetua, pues se ha ratificado en esa cumbre la elección de autoridades judiciales. ¿Tú estás de acuerdo con esa elección? Originalmente, cuando se produjo la elección en el año 2011, estuve en total desacuerdo, incluso prescindiendo de la preselección obviamente favorable al MAS que hizo la Asamblea Legislativa. Incluso si no se hubiera hecho una selección, yo hubiera estado absolutamente en contra. Luego hice una reflexión sobre el pasado, sobre cómo vivimos antes del proceso de elección directa de las autoridades, y me encontré con que los ensayos que hicimos en la democracia y en la dictadura no habían dado ningún resultado. Es decir, la elección de autoridades, salvo excepciones muy contadas, Corte Suprema, etcétera, etcétera, no había generado ningún tipo de seguridad, ni de transparencia, ni de una justicia mejor antes de que tuviéramos el proceso electoral. Por lo tanto, me planteo la pregunta de si estoy en desacuerdo con la elección directa de autoridades por voto popular, suponiendo que no haya una preselección masista que me parece inaceptable, ¿habría algún mecanismo mejor? Esta es mi pregunta y no tengo una respuesta clara sobre ello. Bueno, cuando fue las elecciones de las autoridades judiciales, Radio Deseo se trasladó a todos los exámenes en la Asamblea Legislativa de la selección. Y era una chacota impresionante, Los postulantes, hablaban solos, los y las parlamentarias no atendían esos exámenes, y los exámenes eran ridículos, es decir, para los contenidos que se examinaban ahí, eran, para un bachiller, y eso. Entonces, el nivel de mediocridad, lo que hizo la Asamblea Legislativa en esos exámenes, es instaurar la mediocridad como parámetro. Entonces, no solamente fue un examen para buscar una preselección para buscar candidatos afines, sino fue una preselección que, a título de reivindicar supuestamente indígenas, mujeres, etcétera, lo que hizo es bajar los parámetros de nivel de conocimiento. Entonces, personalmente, la gente censuró esas elecciones, porque fueron el voto nulo y el voto en blanco 60%. Era mayor 60-40. que el voto por X o J. Se posesionaron autoridades judiciales sin legitimidad tampoco popular, porque eran no sé cuántos votitos, ya no me acuerdo, pero eran números ridículos. La candidata que obtuvo mayor votación estuvo por debajo del 25%. Entonces, y el promedio por candidato fue entre 5 y 14%. Entonces, a ver, si
se ha ratificado la elección de autoridades judiciales, porque además está en la Constitución. Para cambiar eso tendríamos que cambiar la Constitución y no estamos para ese chiste, digamos. La Constitución, más o menos la gente ha dicho, no se la toca. Ni para el presidente, ni para la justicia, ni para nada. Bueno, entonces vamos a ir a unas elecciones judiciales. ¿Cómo se debería modificar, según tú, estas nuevas elecciones? ¿Cómo vamos? ¿Cuál sería tu propuesta práctica y concreta? Y si no sé si has hecho seguimiento de la cumbre masista, ¿qué piensas de esa cumbre? Y si te parece que lo que se ha dicho en esa cumbre de alguna manera sirve como sustento para esto. Primero, creo que efectivamente el problema mayor de la elección directa de autoridades judiciales por voto popular fue que sumamos a una tradición de corrupción que hoy puede ser igual o peor que la que teníamos, lo que tú acabas de decir. Además, tenemos una gran mayoría de magistrados del más alto nivel de autoridad en el Poder Judicial que son ineptos, que no son idóneos, que no tienen la capacidad profesional para llevar adelante sus responsabilidades. Porque, en efecto, la mediocridad, para decirlo elegantemente, fue el elemento dominante. Este es un aspecto incuestionable. Y una de las cosas que me sigue pareciendo insólita es que cuando ha ganado el 60% de votos nulos y blancos, esa elección no se haya anulado. No es que la norma lo establezca, no es que la ley diga que si no se obtiene un tal porcentaje, es una cuestión de ética y de sentido común que no se hizo para imponer que la preselección sesgada, políticamente hablando, por el movimiento al socialismo de aquellos candidatos que le interesaban al movimiento al socialismo. Dicho lo cual, la pregunta que tú haces es pertinente. Lo que vamos a tener ahora parece irreversible, es decir, no existe la posibilidad de una reforma constitucional, primero porque es muy compleja y segundo porque el país no está todavía en la lógica de decir, ok, tengo una opción alternativa mejor o distinta a la que se está planteando. En ese contexto vamos a contar con una elección con una elección judicial. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Primero, no sé qué te parece la palabra, me imagino que me criticarás muy duramente por ello, porque parece una palabra liberal, derechista. A ver. El nivel de exigencia debe ser excelencia en los currículums. Tú tienes que hacer una preselección en la que los currículums sean fundamentales. Currículums sumados a algo básico, un cuestionario y un interrogatorio, comillas, un examen, que hagan profesionales y no parlamentarios que no tengan asesoramiento jurídico, con preguntas que te demuestren que la persona que está respondiendo no solamente tiene un currículum, porque a veces el currículum son simplemente un conjunto de papeles que se van acumulando, sino su propia capacidad profesional. Segundo, eliminar una preselección con los 2/3 del Congreso. Ninguna preselección. Esa preselección no puede existir porque el Congreso no tiene idoneidad. Y la respuesta es muy clara. ¿Cómo se eligió al defensor del pueblo? Bueno, a mí no me lo cuentas. ¿Y cómo se eligió al actual Contralor General y además de la República? Convocatorias públicas, tú presentes tu currículum y la botan al basurero. No. Yo personalmente, justamente por esa experiencia en primera persona, yo no quería ser defensora, quería llegar al examen y hacerlos papilla. ¿No te permitieron ni llegar al examen? No llegué ni al examen. Y quería generar expectativa. No lo sé. O sea, que conste en acta, no lo sé. Pero no importa. Ahorita lo que nos interesa es las elecciones judiciales. Lo que yo propondría es lo siguiente para las elecciones judiciales, porque yo he seguido las anteriores, la preselección del Parlamento. Y no podemos confiar, o sea, la Asamblea Legislativa Plurinacional se aplazó para las anteriores elecciones. Ahora estamos con una nueva. Se aplazó para el Defensor del Pueblo, se aplazó para el Contralor. O sea que ya no es digna de confianza. Coincido. No es digna de confianza. Coincido. No solamente es un problema de los 2/3, no solamente es que es un problema de un aparato que Gringo González y Gabriela Montaño y Álvaro no han sabido dinamizar, no han sabido darle cuerpo, no existe una dinámica de discusión de ideas, de nada. Circulan los sándwiches y él obedece y votarás. Punto. Sí, un elemento que vale la pena subrayar. El movimiento al socialismo criticó duramente y con mucha razón
la existencia de un parlamento en el periodo democrático previo en el que simplemente habían bloques que respondían a las decisiones políticas del Poder Ejecutivo o de los ejecutivos de los partidos que decidían qué se votaba, cómo se votaba y quién votaba. Eso no ha cambiado un milímetro. Lo increíble del proceso de la Asamblea Legislativa post-Asamblea Constituyente es que el mecanismo de manejo y control del partido político de gobierno es idéntico al que tenía el MNR en los años 50 y al que tenían los partidos democráticos desde 1982 al 2006. Yo quiero un paréntesis publicitario, es decir, yo estoy lista para sacar el informe sobre homofobia en la Asamblea Legislativa Plurinacional. He hecho un año entrevistas a un número muy importante de parlamentarios y no sabemos quiénes nos representan realmente porque son personajes muy desconocidos. Va a ser muy interesante ver realmente quiénes son. Y la Asamblea Legislativa, y es lamentable porque es un aparato fundamental de la democracia, no es hoy digna de confianza. Por lo tanto, yo propongo un examen escrito. Definitivamente. Yo no creo en el mérito del currículum. El currículum realmente es algo muy relativo, que se manosea. Sin descalificarlo completamente, porque también yo pediría para... que hay personas que han hecho una tarea y una trayectoria como abogados que vale la pena considerar. Es decir, entiendo lo que dices. No, pero también no sacralizo te digo una cosa, pero tampoco lo descalifiques. Te digo una cosa, Carlos. Yo creo que Bolivia, además, tiene que ir a un recambio generacional. Es decir, las 4 gentes conocidas, connotadas, no sé qué, se acabaron. Se acabaron los nombres meritorios, se acabaron, ya no hay listas de nombres conocidos, se acabaron, no son los únicos Carlos, posibles. Se acabaron, hay que ir a un recambio generacional, hay que saber qué está pasando con los changos y las chicas que están saliendo de la UPEA, de Derecho, que están saliendo de la UMSA de Derecho, y que ahora tienen 30 años, sí. Y que ahora tienen 28 años. Sobre todo con el nivel académico que tienen nuestras universidades, no te quiero pero contar. Alguno de ellos estará dándole a la lectura intensamente, pero déjame un paréntesis. Terminado mi propuesta. Déjame un paréntesis, simplemente, para que no hayan dudas. Creo en la renovación generacional. Coincido contigo en que es necesario un cambio con gente joven, absolutamente. Creo, sin embargo, que una pequeña parte de ese equipo debería tener una experiencia, es decir, no descalifico completamente a personalidades del más alto nivel sin desconocer y apoyar plenamente tu concepto de renovación. El problema es que se acabaron. Si tú piensas en Waldo Albarracín, ¿no? Piensa en Waldo. Yo también pienso en Waldo, lo estimo, lo conozco. ¿Qué pasa con un Waldo? Está de rector, estuvo de defensor. Ahora que lo vas a estirar como chicle, es decir, lo sacas de ahí. Tenemos un gran problema. Waldo Albarracín es un hombre del máximo respeto y tú tienes razón, no puede ocupar todos los cargos. Pienso en mi amigo Carlos Alarcón, que me parece un constitucionalista del más alto nivel. Yo también lo conozco, que tampoco Carlos ha tenido todos los cargos y es joven. Te voy a decir que Carlos Alarcón es un hombre que tiene menos de 50 años. No estoy hablando no quiero personalizar. No, yo tampoco. ¿Qué es lo que quiero? No es que el problema que tienes, María, es que haces una descalificación. Se acabaron muchas figuras. Vamos al recambio generacional, porque además los prestigios se trafican y se legitiman y deslegitiman malamente en este país con una relación de clase muy tajante. Entonces, hay mucha gente que quiere hacer cosas. Un momentito. Acabas de hacer una afirmación interesante. ¿Por qué no haces un análisis más allá del juicio de valor que te merezca de las actuales autoridades del Poder Judicial? ¿Clase? ¿No hay indígenas? No, pero el prestigio. No, perdóname. El prestigio. No, un momentito. ¿Quién tiene prestigio? ¿Quién no tiene prestigio? No, Carlos. Pero déjame terminar. No, es que María. Déjame terminar, Carlos, mi propuesta. Antes de que termines tu propuesta, que no la has comenzado a hacer todavía, has hablado del examen escrito. Estás diciendo algo que no es cierto, que aquí hay un dominio de élites. No es verdad. Si hay algún elemento que el MAS ha cambiado, nos guste o no nos guste, es que el concepto de élites ha quedado totalmente pulverizado. Pero eso no significa, de acuerdo, el concepto de élites ha quedado pulverizado. O por lo menos de las viejas élites. Pero eso no significa que el concepto de prestigio social se haya renovado o replanteado. No, para nada. Ese es un concepto que sigue estando en la mano de un grupo por favor, muy eso no es así. Ese grupo muy cerrado ha quedado totalmente desplazado. Es decir, es lo mismo que los piristas y los liberales en la época de la Revolución 52, por favor. Entonces, estamos en un vacío entre la gente funcional y mediocre que legitima el MAS y la gente de toda la vida que legitima una pequeña élite desplazada. Y entonces hay un gran espacio
negro de novedades. A mí me parece interesante una cosa que pasó con la postulación del Defensor del Pueblo. Una cantidad impresionante de infelices como yo nos presentamos. No, Resulta infeliz. que había habido La mucha palabra gente. infeliz es excesiva. Me gusta. A mí me encanta esa palabra. Te gusta Resulta porque sabes que haces demagogia con eso. No, pero es decir, resulta que hay mucha gente. ¿Quién había sido este señor? ¿Quién había sido esta señora? Hay mucha gente ahí que no, ¿sabes qué? Estoy haciendo mi maestría, estoy haciendo tal cosita, y son ilustres anónimos. O sea, que no son ilustres. Entonces, yo planteo, en realidad el planteamiento iría casado. Yo creo que estamos en un estado de emergencia tal, tipo Sudáfrica la Sudáfrica de inicios de Mandela. Es decir, yo creo que la propuesta inicial de víctimas del aparato judicial era interesante, suspender a todas las autoridades mañana. Crear una comisión nacional e internacional de auditoría jurídica de casos, digamos, de auditoría jurídica de procesos judiciales, una auditoría específica para los casos de feminicidio, porque acá se está matando a las mujeres y ese es un grave problema dentro de la justicia, y una comisión de no sabría cómo llamarle, pero como que despache los casos, es decir, que tenga que agilizar. Agilización. Que una comisión que agilice y despache y descargue los casos, y una comisión que haga una auditoría jurídica general, y una comisión que haga una auditoría jurídica específica de los casos de feminicidio y otros casos graves de atentado contra la vida, contra la integridad, contra la sexualidad de las y los bolivianos en este país. Entonces, creas 3 comisiones, suspendes fiscales, jueces, autoridades, todos se van a su casa mañana por corruptos, o por mediocres, o por negligentes, o por sobrevivientes, o por lo que fuera. Y esa comisión tendría que elaborar un examen escrito que sea muy duro, un examen escrito muy duro para autoridades, tomar el examen como se hace con los maestros en un estadio, en un recinto muy grande, con muchísimo control, evaluar esos exámenes, y de esos exámenes escritos, que sean largos, un examen que te tomen, pues que te dure 3 horas, porque los 15 minutos que yo he visto en la asamblea eran de chiste, Carlos, y aquí estamos hablando de lo más delicado. Bueno, esa comisión evalúa los exámenes y las personas que aprueban con 51, con 60, con 70, etcétera, van a consideración del voto popular. ¿Podrías volver a repetir la parte básica de tu propuesta, las comisiones? ¿Me puedes volver a repetir un poquito? Me he perdido ahí, porque me parece muy interesante lo que dice. La idea es primero es entender que estamos en un estado de emergencia, don Evo, don Álvaro, porque sé que nos monitorean desde el Ministerio de Comunicaciones, mucho más si vienes tú. Entonces, por favor, el dato no es para que hagan una pinche cumbre. Yo creo que la cumbre de justicia no tiene legitimidad. Entonces, la idea es, estamos en un estado de emergencia, las autoridades tienen que renunciar mañana, la gente las autoridades judiciales, todas las autoridades judiciales, esa es tu propuesta. La gente no se puede quedar sin justicia. Entonces, ahorita hay procesos. Entonces, habría que estructurar, yo creo, por lo menos 3 comisiones. Una comisión nacional e internacional que haga, que agilice y despache, o sea, descargue la retardación de justicia. ¿Que se siga ocupando la Administración de Justicia en el interín? ¿Esa es un poco la propuesta? ¿Esa comisión? No, esa comisión tendría que ser una comisión de, no sé, como una comisión que resuelva rápidamente los procesos, que haga una resolución rápida de excepción. Con posibilidad de ejecutar fallos. Con posibilidad dictar fallos de y dictar y ejecutar fallos. Otra comisión de auditoría jurídica de casos que habría que seleccionar, que no podrían ser despachados con agilidad, sino auditoría jurídica de casos muy graves que afectan a la sociedad boliviana, que pueden ser desde corrupción, no sé, casos bastante graves.
desde corrupción, violación, no sé, asesinatos, una serie de casos que están ahí completamente retardados. Y una comisión especial de auditoría jurídica de los casos de feminicidio, que es una cosa que yo la vengo pidiendo hace tiempo. Estas 3 comisiones, los integrantes de esas 3 comisiones, o finalmente se hace una 4ª comisión que sea encargada, y es extraparlamentaria, no es una comisión parlamentaria, es una comisión extraparlamentaria, sería la encargada de elaborar un examen escrito brutal, de 3 horas de duración, para quienes... Que esa sería la preselección. Y esa sería la preselección. El examen escrito de 3 horas, donde cada individuo, además de demostrar el conocimiento del aparato jurídico, de la historia de Bolivia, de las leyes, etcétera, tenga que realmente presentar, demostrar toda su idoneidad, o sea, demostrar toda su idoneidad. Primer planteamiento que tú haces que me parece absolutamente incuestionable. Estamos viviendo una situación de emergencia nacional en el tema de la justicia y su administración, lo que quiere decir que las respuestas tienen que estar adecuadas a esa emergencia. Primer criterio. Segundo criterio, la Asamblea Legislativa, en varios casos, empezando por la elección judicial y terminando por el Contralor, no parece gozar de la confianza y de la credibilidad necesaria, pero la Constitución no se puede vulnerar. Es decir, esta es una tarea que le corresponde a la Asamblea Legislativa, lo que implicaría que la Asamblea debiera nombrar una comisión independiente que asuma esos exámenes y que la Asamblea la valide una vez que esos exámenes se hayan dado en el marco de la absoluta independencia. Me temo mucho que tanto tú como yo estamos en el mundo de las ideas utópicas que no se van a aplicar, porque la Asamblea Legislativa ni el gobierno va a ceder ese poder, pero el concepto mecánico, el concepto operativo sería imprescindiblemente que este mecanismo de la toma de exámenes de alguien, de un bloque, de una comisión independiente, tendría que tener la legitimación de una asamblea que le delegue esa responsabilidad y que dé por bueno esos exámenes y lo que esa comisión ha hecho para que no vulneres la Constitución Política del Estado. Haremos un paréntesis porque tenemos una llamada, ¿verdad? Adelante, adelante. Escucharemos al público. Buenos días, hola. Buen día. Su nombre, María. Su apellido y, bueno, cómo quiere enriquecer, preguntar, comentar este debate. Ok, buen día María, Carlos y toda la gente que está escuchando. En el tema de las ideas... ¿Cuál es su nombre, perdón? Mauricio Rada. Adelante. Dentro del tema de las ideas utópicas y pensando un poquito tal vez a mediano y a largo plazo, en este momento está muy avanzada la sociedad en el tema de poderse comunicar a través del Internet y con la tecnología, pero hay mucho desorden en la asignación de los recursos y de las necesidades. Dentro de eso, a mí me ha tocado poder trabajar en el Alto, en la construcción de avenidas, donde he tenido mucha cercanía con la FEJUVE. También he trabajado en algunos proyectos grandes donde habían sindicatos de 300 o más personas. Dentro de esas cuestiones, lo que he podido observar, o lo que se puede observar, es que las bases ya están bastante informadas a través del acceso a la tecnología y al Internet, y no le permiten a los dirigentes corromperse, al menos no por mucho tiempo. Soluciones de 2-3 meses y luego los cambian, porque las bases mismas ya están informadas y no se dejan tomar el pelo gracias a que la acumulación de la historia y de las noticias que han ido pasando ahora ya están muy accesibles. Vaya su propuesta o pregunta, compañero. Estoy yendo ahí, María, dame un segundito, por favor. Entonces, habría que aprovechar ese acceso que tienen las redes sociales estas bases, ¿no ve? ¿Para qué? Porque lo mismo está pasando con la gente, ya no está confiando en los gobernantes, porque tiene acceso a la información. Entonces, en vez de que, y otra vez en el mundo de las ideas utópicas, en vez de que haya un poder, como dice la Constitución actual, o sea, hay un gobierno que ejerce poder a través de 3 poderes, donde todo se complica y la verdad la juventud ahorita ni siquiera lo entiende, podría haber la transparencia necesaria si es que se administrara, por ejemplo, la justicia a través de una red social estatal y oficial. Entonces yo denuncio a María Galindo porque me discrimina por, como chiste, ¿no? Pero me discrimina, por ejemplo, por ser heterosexual, por ejemplo. Hago mi denuncia en la red social, totalmente transparente y auditable por todos.
Lo mismo puede ser con la contabilidad de las empresas estatales, etcétera. Puede haber una asamblea donde estén los empresarios privados, los trabajadores, la parte judicial, el medio ambiente, los campesinos, los productores, toda la parte espiritual de pueblos indígenas, etcétera. Entonces, para terminar, en vez de un gobierno que ya es un poco arcaico, porque el tema de si vamos a la izquierda o a la derecha, si quién es el caudillo, el no caudillo, tendría que haber un acuerdo conciencial que esté regulado en una asamblea donde hayan todos los actores de la sociedad, donde se asignen prioridades a los recursos y a las necesidades. Termino y repito, es en vez de un gobierno, un acuerdo conciencial transparente aprovechando la tecnología. Gracias, María. Muchísimas gracias. Bueno, me imagino que la cumbre judicial ha sido mucho de esto, grandes ideas, algunas muy así. Bueno, un gobierno tecnológico. En fin, gracias, compañero, por la llamada. Me gustaría retomar donde nos hemos quedado, que es el tema del examen. Es decir, tú dices, la Asamblea Legislativa no estaría dispuesta a ceder su autoridad, que la ha malgastado, su autoridad a terceros en nombre de que la tarea le queda muy grande. Es posible que no estén dispuestos y que tengan el cinismo de repetirnos lo que pasó en las anteriores elecciones judiciales. Pero yo quiero decirles también nuevamente a Álvaro y a Evo fraternalmente, si no lo hacen por el estado de emergencia en el que está la sociedad boliviana, el próximo gobierno lo va a tener que hacer y va a tener que usar ese elemento como caballo de cabalgata de propuesta a la sociedad. Es decir, la justicia no se puede mantener como está. Simplemente, es decir, por eso se llama Fósforo y Gasolina este programa, porque dan ganas de agarrar gasolina y fósforo a la justicia. Entonces, la gente tiene que proponer cosas y el gobierno tiene que asumirlas, no hay otra salida. Sí, yo creo que tienes toda la razón, María. Yo creo que el gobierno tiene que tomar conciencia de que su grado de credibilidad en el tema de la justicia está muy próximo a cero y que su mecanismo de instrumentar la nueva justicia, que es la Asamblea Legislativa que filtra el final, es decir, el voto popular, es un mecanismo que no tiene credibilidad. Coincido plenamente en que el gobierno tiene que tomar conciencia de que se está jugando la vida en el sentido no de la credibilidad, sino de que esta sociedad realmente transforme sus valores de comportamiento individual y colectivo. Si tú tienes una justicia que no solamente no funciona, sino que funciona para destruir a aquellos que la buscan, no puedes construir un valor de ciudadanía, de credibilidad, de nueva ética individual y colectiva. Por lo tanto, coincidiendo plenamente contigo, creo que el gobierno tiene que ser capaz de entender que la Asamblea, sin perder nominalmente los derechos que le da la Constitución y las prerrogativas que le da la Constitución, debiera generar la posibilidad de ceder a una comisión independiente absolutamente creíble para tomar unos exámenes que son los que hagan la preselección de los candidatos por los que vamos a votar los ciudadanos. Y aunque parezca una banalidad, yo creo que esos exámenes deben ser escritos, en serio. No tengo problema. Son exámenes que deben correcto. ser escritos. Los maestros y las maestras de este país rinden examen para el cambio de categoría. No sé qué calidad tendrán esos exámenes, nunca los he visto por ningún lado, pero la sociedad está acostumbrada y la sociedad debería retomar la idea. Yo creo que hay que abandonar la idea de la meritocracia, porque son gerontocracias, porque son prestigios que se trafican malamente, y debería recuperar la idea distorsiones la palabra meritocracia. El nivel, la idea de la calidad intelectual, calidad es mérito, de María. la calidad. No, porque la calidad es mérito. El mérito es una cosa que se reparte en no sé quiénes, la no sé dónde. La calidad es mérito. El mérito se lo repartan no sé quiénes, no sé dónde. María, Carlos. Un examen dado en alta calidad es un mérito. Por favor, el concepto de meritocracia no solamente está vinculado a la acumulación de tiempo en el que tú has ejercido una profesión, sino la capacidad que tú tienes a través de un examen de demostrar tus condiciones. El concepto de meritocracia es un concepto absolutamente vinculado con las élites de poder económico o gubernamental o estatal o lo que sea. Por eso es una meritocracia. Porque han agarrado y han dicho, se autoatribuyen el mérito, Carlos.
No es un mérito que deviene del mérito La real. palabra meritocracia tiene un significado al que tú le has dado un contenido ideológico. Pero que lo tiene, Ese pues. contenido ideológico que no discuto no es el concepto de meritocracia del que estamos hablando. Cuando uno habla de conceptos, tiene que trabajar No, sobre la pero diferencia Carlos, entre mira, la es neutralidad mucho del más claro, concepto y es el mucho contenido más del uso claro, que se da a ese concepto. Porque ahora nos van a venir, sí, va a haber una comisión de alto nivel A ver, meritocrática. A ver, permítame Y una no pregunta. sabes qué significa. Permítame una pregunta. Olvídate de la meritocracia. Muy bien, de acuerdo. Nos olvidamos de la meritocracia. Vamos a Porque es muy seleccionar. manipulable el concepto. Acabo de decir que nos olvidamos de la meritocracia. ¿Necesito repetirlo? No, pero es que te has puesto histérico cuando yo he dicho no es un problema de méritos. La palabra histérico. Es un problema de conocimiento. La palabra histérico la vas a retirar para que continuemos la conversación. No seas tan. No, tan por favor, no exagerado. utilices, Bueno, no ya, utilices palabras innecesarias y Ya me pongo estúpidas. yo, tú no te pones histérico. Listo, tranquilo. No. Tranquilo. La El que está vehemencia. exagerando A ver, aquí eres un tú, ratito. la vehemencia. La vehemencia tiene un contenido distinto de la palabra histeria. Bueno, mira, Carlos, a ver, no te gusta esa palabra, la retiro para no ti, es que no la me retiro guste. para mí. No es que no me guste, es que no es correcta. No te gusta, no Es te que gusta. no es correcta. Pero las palabras no son correctas o incorrectas, Carlos. Las palabras existen para ser usadas No. según... Para ser usadas en función de En un función- elemento que tiene sentido y en que función representa el significado un de lo que la deseo palabra de dice. expresar algo. No. En función de un deseo de expresar porque algo. con ese Carlos, por criterio- eso lo mismo lo pueden decir las personas Con ese criterio, de diferente María, manera. Y con no hay ese una sola criterio, manera de hablar. Podemos empezar a los adjetivos y esto destruye la conversación. A ver, Carlos, no hay una sola manera de hablar. Por Por lo supuesto tanto, que no no. existe lo correcto y lo incorrecto en el habla. A ver, vamos por No hay una sola manera de Vamos hablar. por Hay orden. muchas maneras de hablar. Y valdría la pena que hagamos un debate sobre Vamos eso por otra orden. vez, en otra ocasión. La idea de corrección o incorrección no tiene que ver con que tú estás haciendo bien o estás haciendo mal. Las palabras tienen un significado y un contenido. No es el problema de la corrección no es correcto que me digas eso porque me ofende. No, porque no es correcto en Lo la medida retiro, en pero que la sí he palabra dicho. No, No porque te gusta esa palabra. Ahora, no, un momentito. Punto. Yo he dicho, lo retiro Me para ti gusta mucho y la palabra. la preservo para mí. Me gusta mucho la palabra, porque la palabra histeria, como la palabra esquizofrenia, como la palabra bipolaridad, como la palabra ABCDE, tienen significado. Hay que utilizarlas en función de lo que tienen Bueno, como Carlos, mira, significado. no, de verdad que no te voy a tomar las lecciones de retórica que me quieres dar. No, aunque no es eres necesario. un tipo que todo el mundo dice que bien habla, No que es bien necesario. estructura, es súper lógico, se hace entender con cualquiera. Pero yo tengo mis maneras que me gustan mucho más que las tuyas. Me parece magnífico. Por Y yo eso, tengo las ya. mías para objetar las formas que las utilizas tuyas- de las palabras las tuyas incorrectamente. están validadas socialmente. Todo el mundo le parece bien. Por Todo favor, el mundo te ojalá. aplaude. Tú eres el capo de los capos. Ojalá. Ahora pasaremos al tema del debate. Muy bien, pero debo decirte una cosa breve, María. No voy a dejar pasar por alto Bueno, las arbitrariedades que tú, aprovechando el pánico, metes cada cierto tiempo. Ningún pánico. Cerrado Bueno, el tema, volvamos a la cuestión. para la gente que nos está escuchando, no hablo de mérito, hablo de conocimiento, hablo de examen. Perfecto. No hablo de que un hombre boliviano, una mujer boliviana, egresada, titulada de una universidad pública, con 1 año de experiencia, con 2 años de experiencia, se pueda presentar y sea Juana Pérez y no la conozca ni su tía, Muy bien. y sea Perico de los Palotes y no lo conozca nadie, pueda presentarse ese examen, pueda rendir ese examen Y pueda ser y tenga candidato a la alguna elección. posibilidad de aprobar ese examen. El primer punto, Esto me parece muy Lo importante que tú para la acabas de renovación decir. de oportunidades. lo que tú acabas de decir, ya había expresado mi absoluto acuerdo con ello. Cuando entramos al debate sobre la meritocracia y te dije, nos olvidemos de la meritocracia, ¿a qué quería llegar? Ahora voy a donde quería llegar. Aceptando 100% la capacidad legítima de que cualquier abogado, supongo que asumiremos que tendrán que ser abogados, o no necesariamente. Yo estaba empezando a dudarlo. Ah, bueno. Estaba Ok. empezando a dudarlo. Tú dudas, es decir, yo todavía mantengo la posibilidad de creer que solamente se pueden presentar abogados. Pero bien, digamos, no voy a entrar en el debate sobre eso. ¿Quién elige a esa comisión encargada Ese es de el tomar gran los problema. exámenes y que no sea meritocrática? Y que no tenga ningún tipo de trayectoria, porque son una élite terriblemente peligrosa que puede distorsionar la calificación. Entonces, ¿quién sería?
No, eso es grave, eso es grave. Primera cosa, por eso te digo, por eso es que yo tomé a ver, Carlos, no, un ratito. Por eso tomé el ejemplo de Sudáfrica. Porque ¿qué es lo que pasó? Sudáfrica comprendió que no podía resolver el problema internamente. No podían resolver el problema internamente, porque era un Estado, bueno, obviamente no es aplicable, solamente paralelo. Yo también quiero un cafecito, por favor. Gracias. Yo tengo la sensación de que Bolivia, hoy, de forma endogámica e interna, y lamento decir, porque es un fracaso social colectivo, en principio del Estado, pero que nos arrastra a muchos y muchas con ellos. Yo creo que Bolivia no tiene la capacidad interna de resolver solitos y solitas, en manos de gobierno alguno, porque Sánchez de Lozada hizo una reforma judicial, nos costó plata, no sirvió para maldita cosa. Banzer hizo los códigos Banzer, lo impuso dictatorialmente, Evo Morales en dictadura, lo impuso dictatorialmente, pero seguimos con hasta los códigos morales, seguimos arrastrando los códigos Banzer hasta los códigos morales que ahora están introduciéndose y tal. Entonces yo tengo la sensación que el estado de emergencia es muy grave y que Bolivia no tiene la capacidad interna de resolver esto. Por lo tanto, ahí sí me pierdo un poco, pero jalando la experiencia de Sudáfrica, creo que se podría convocar algunas instancias internacionales que nos colaboren en esta emergencia temporal, porque debería ser un plazo, por decir, de un año. ¿Conoces el caso de la CICIG en Guatemala? No conozco, pero a ver, te escucho. Entonces estoy pensando, por ejemplo, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo, ahí, para que vean, porque uno dice, no, ahí estarán, ¿quiénes estarán los Blattmans? No, por ejemplo, está el argentino, el constitucionalista argentino Zaffaroni. Por ejemplo, que cuando yo me encontré con Zaffaroni, y a Zaffaroni le pareció re bien lo de las elecciones judiciales antes de que se den la práctica. Y ahí nos encontramos en un evento en Buenos Aires y yo le conté que era un drama y tengo la sensación de que no me creyó, pero bueno, en todo caso, estamos hablando, podríamos recoger la experiencia de tribunales de derechos humanos importantes que hay a nivel mundial, pedir una pequeña comisión que venga. Y esa comisión tiene que ser mixta, tienen que intervenir personajes desde la sociedad boliviana. Y ahí estamos en un gran problema. En el problema que has planteado. ¿Cómo sería para evitar la meritocracia de esos personajes? Sigues, te has agarrado del asuntito grave. Es que, bueno, primera cosa. Yo lo que trato simplemente es de hacer una relación de causa y efecto entre realidad y posibilismo. Si tú me das la respuesta, encantado. Por si acaso pueden llamar para salvarme y que toque el timbre y me salve al 241-3764. ¿Acudiría así a la universidad? ¿Acudiría a la universidad? A las universidades públicas de este país, no a las universidades privadas, que en realidad han resultado ser también muy mediocres o peores. No todas. No todas, pero muchísimas. ¿No? Entonces, acudiría a las universidades públicas para completar estas comisiones y algunos personajes que ha generado la historia del aparato judicial boliviano, porque también mérito? Hay algunas excepciones. ¿Con algún mérito? Bueno, te contaré lo de CICIG en Guatemala, porque es interesante lo que tú planteas. Yo coincido contigo en que tiene que ser una combinación internacional y nacional, porque creo que a pesar de que hay un desmantelamiento brutal del aparato judicial y de la credibilidad de nuestros jueces, tenemos personalidades, no voy a utilizar ya más la palabra mérito, que pueden ser consideradas como de respeto en la sociedad y con credibilidad. En Guatemala se hizo un convenio entre el gobierno de Guatemala y la Organización de las Naciones Unidas, que estableció una comisión investigadora para casos de corrupción liderada por una personalidad del más alto crédito que había sido alto funcionario de la Corte o del Tribunal Constitucional, creo, en Colombia, y que hoy día sigue funcionando. Esa institución
cuya sigla no la puedo delinear, todos sabemos que vivimos en el mundo de siglas, se llama CICIG, se instala en Guatemala para investigar casos de corrupción con un vínculo privilegiado con la Fiscalía guatemalteca, que tiene la obligación de darle toda la información que este comisionado de la CICIG plantea. La CICIG logró, María, en el curso de los últimos 2 años anteriores al nuevo presidente, meter presa a la vicepresidenta en funciones, forzar la renuncia del presidente en funciones, Otto Pérez Molina, y el presidente pasó, María, de presidente del Palacio de Gobierno a la cárcel en menos de 24 horas. No es que iniciaron un juicio y estaba, no, a la cárcel. Ya. ¿Cuál fue el resultado? El resultado fue la demostración de una red de corrupción intrincadísima en el que estaban el presidente, el vicepresidente y varios ministros de Estado, que se llamaba La Línea, aprovechando una serie de actos de corrupción en la aduana guatemalteca, que destruyó por primera vez en la historia de Guatemala un mecanismo de corrupción en ese momento en vigencia. No estamos hablando de un expresidente que fuera juzgado. Algo más, eso planteó una movilización ciudadana. Voy a conectarlo con la persona que nos llamó. Cuando la CICIG mostró que había una verdadera acción de hacer justicia y de romper la impunidad, se produjeron todos los sábados en la mañana. El pueblo guatemalteco en la capital, en la ciudad de Guatemala, en la plaza principal, sin violencia alguna, sin ningún tipo de acción de desorden, estableció la petición de que se continuara la investigación, que se metiera presa a la vicepresidenta y que renunciara el presidente y entrara preso el presidente. ¿Qué quiero decir con eso? La experiencia de la CICIG ha transformado la lógica de una sociedad que creía que era imposible romper la impunidad con una sociedad que ha dicho es posible romperla, con la credibilidad de un funcionario y un organismo internacional, con el respaldo, el apoyo y el acuerdo del gobierno. Interesante. Tenemos una llamada. Buenos días, ¿cuál es su nombre, su apellido, de dónde nos está llamando y cómo quiere enriquecer este debate? Sí, buenos días, me llamo Wim Hammerbeck, estoy llamado en Sopocachi. Respecto a la intervención anterior que hablaba sobre el gobierno tecnológico, creo que de hecho en la Cumbre de Justicia ya se hablaba sobre medidas parecidas, ¿no? Es decir que, digamos, se aprueba ahora que dentro de las cortes, o digo, de los juzgados, existan cámaras y todo esto. Pero mi pregunta va más o menos por lo de la meritocracia. El señor Carlos Mesa habla sobre meritocracia y de hecho eso ha sido también debatido en la Cumbre de Justicia y lo que se dice... ¿Usted ha participado, compañero, de la cumbre? No, yo no. No, solo soy politólogo, entonces estoy un poco más informado al respecto. Adelante. Entonces, respecto a la meritocracia, ¿no? Se ha debatido al respecto y lo que se dice, bueno, que me parece un poco extraño, es que el mismo vicepresidente aprobaba la meritocracia, pero también aprobaba la elección. O sea, la elección de magistrados por vía democrática, ¿no? Como había pasado en el 2012. Entonces creo que debemos cuestionarnos respecto a lo que entendemos, ya no tanto por, digamos, elementos estructurales de la justicia, sino más bien preguntarnos sobre qué significa la justicia en Bolivia, ¿no? Porque como hemos visto, lanzo solamente un dato. De los 1.500 participantes en la Cumbre de Justicia, 78% eran de organizaciones sociales, 18% digamos del aparato estatal y 6% de colegios de abogados, mientras que 1% respecto a la sociedad civil. Entonces creo que la discusión, si vamos a tomar a la Cumbre de Justicia como referente, creo que debería pasar más por el concepto de justicia y ya no tanto sobre las cuestiones más estructurales, ¿no? Gracias. Muchísimas gracias. No sé si quieres responder tú primero. Simplemente decir que está claro que cuando discutíamos sobre meritocracia no es que esta vaya a sustituir la elección ni el derecho del pueblo de decidir quién quiere que sean sus jueces. Estábamos estableciendo una pregunta sobre si aceptamos que para la elección popular de autoridades judiciales se necesita un examen del más alto nivel que realmente exija categoría en las respuestas y capacidad en las respuestas, se requiere de una comisión que habíamos establecido, podía ser extranjera
internacional y boliviana del más alto nivel. Este era el punto. Nadie pone en duda el tema. La pregunta de fondo, sin embargo, María, y creo que tenemos que llegar allí, es muy bien. Vamos a suponer que logramos una cúpula del Poder Judicial que funciona y que es adecuada, es idónea y es honesta, pero el gran drama que tú conoces mejor que yo es que el sistema judicial, desde el último juez en la esquina más lejana del país, en los puntos intermedios y en las cortes de distrito, está profundamente podrido y corrompido. Es decir, no lo resolvemos solo con el cambio en la cabeza judicial. Yo quisiera responder acá al compañero y responderte simultáneamente a ti. Por eso es que yo planteo el estado de emergencia. Es decir, el estado de emergencia. Sí, estoy de el acuerdo. estado de emergencia no solamente supone esta comisión para tomar el examen, sino supone estas 3 comisiones para hacer un paréntesis de un año que permita hacer las auditorías jurídicas correspondientes, alivianar la recarga de justicia, la recarga de casos y por lo tanto además la retardación de justicia, y complementariamente con eso quiere decir que tú de todas maneras tienes un mecanismo que empieza a funcionar. Y después de la elección de las autoridades se tiene que pasar al examen escrito para optar a todos los cargos de justicia. A todos los cargos de justicia. Es decir, quedan despedidos mañana por incompetentes, por corruptos, por lo que fuera. Quedan despedidos mañana. Eso no significa que una persona que haya actuado bien, que una persona que tenga una experiencia impresionante, no pueda volverse a postular a ese examen escrito para acceder a un cargo dentro del aparato de justicia. Hablemos de fiscales, jueces, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que eso es importante. Y respecto de lo que decía acá el compañero que ha llamado, la cumbre de justicia a mí me ha parecido una burla impresionante por la cantidad, el peso, digamos, de masistas que han ido ahí, jolgorio general, a decir ideas generales que se las habrán ocurrido en el minibús. Y sobre todo el vicepresidente Álvaro, que va a hacer un discurso. Yo creo que la noche anterior no durmió bien, porque no puede plantear la cadena perpetua y recoger un delito que nos duele tanto, que nos ha costado tanto calificar como delito como es la violencia sexual, y utilizar, digamos, de forma, no sé ya si populista o fascista, ese delito y decir cadena perpetua, y eso se resuelve en un discurso, y nos ponen a debatir el absurdo que ni va a ser. Entonces yo creo que es muy importante que en este sueño que estamos hablando, pues no se está tocando, no se está discutiendo el Código Penal. Es decir, no es un proceso de reforma del Código Penal, porque son procesos diferentes. Correcto. Una cosa es, al Código Penal lo dejamos un rato tranquilo, porque no accedemos a justicia, no porque no existe tal ley o cual otra. Probablemente hay muchas cosas que cambiar a nivel de las leyes, pero es que si queremos hacer todo, no vamos a hacer nada. Acá el problema es el procedimiento, es el acceso a la justicia real con estos códigos que tenemos. Yo coincido plenamente, creo que primero, la cumbre judicial fue un mecanismo de carácter formal para cumplir un requisito estrictamente de cara a la opinión pública. Los contenidos de la cumbre no tocaron ninguno de los temas centrales que estamos discutiendo ahora y, por supuesto, no hay absoluta razón para meter cuestiones vinculadas a la reforma del Código Penal en el concepto de necesidad estructural de cambiar la justicia. Dicho esto, creo, María, que lo que tú has planteado es clave. Esta es una situación de emergencia nacional y tiene que ser respondida de esa manera. 2, tenemos que conseguir una condición y una capacidad para elegir adecuadamente a nuestros representantes y, en consecuencia, quienes lleguen a la selección final y sean candidatos deben ser sometidos a un examen de altísimo nivel, muy exigente, que sea calificado por personas creíbles. Y el planteamiento tuyo de una comisión internacional y nacional. Creo que es interesante y muy importante. El siguiente paso que mencionabas tú es el de, y coincido también, que para cambiar la base del sistema
tienes que hacer un barrido total. No tengo dudas de que habrá algunos abogados y jueces honestos, pero objetivamente el 80 o el 90% del sistema está podrido hasta las bases. A veces uno se pregunta y dice, ¿qué pasa si se detiene el sistema judicial? En términos objetivos está detenido. En términos objetivos, tienes una montaña de procesos que no avanzan si no pones plata y si no estás aceitando. Tienes una montaña de presos y presas que están, nadie sabe por qué presos sin sentencia, o que si tuvieran una sentencia, esta sería menor al tiempo que han pasado esperando que esta sentencia llegue. Por lo tanto, el sistema... tienes una impunidad campante. Por supuesto, y tienes una impunidad total, de modo tal que no pasaría nada grave si tú no haces un distingo en dos categorías. Aquello que está absolutamente congelado y entrabado, que si se detiene es un favor que le estás haciendo para modificarlo, es decir, lo que tú planteabas, un cambio total de todos los jueces de arriba abajo, y un intermedio de los casos que son necesarios resolver en el día a día, que establezca un equipo de transición. Se intentó en la anterior reforma que no funcionó, se intentó para acelerar la justicia. ¿Por qué? Porque el mecanismo de la corrupción acabó comiéndose también el proceso de transición, y el proceso de transición no resolvió nada. Lo que tenemos que lograr es que el proceso de transición que estás planteando sea un proceso de transición creíble, porque si no es creíble y si no es eficiente no funciona. Pero creo que la base de tu planteamiento, más allá de las cuestiones específicamente ya de detalle de especialistas, es una base correcta. De todas maneras, a mí me parece que la credibilidad va a salir de la propia insatisfacción social, que ya es generalizada. Entonces, la credibilidad de un proceso que sea profundo va a ser inmediata. Por eso, si Evo Morales no lo hace por cobardía, si Álvaro García Linera no lo hacen por cobardía, porque tienen miedo también a enfrentarse, prefieren una negociación con el aparato judicial de hasta aquí y hasta aquí, una especie de transacción, voy a poner entre comillas, semimafiosa. Tú me ayudas en esto, yo te dejo actuar en todo lo otro como te dé la gana. Es decir, si ellos no actúan históricamente por cobardía, le van a fallar al país, pero van a pagar políticamente ese hecho. Entonces, la credibilidad está en la movilización social. Pero hay dos elementos más que quiero tocar, que es el tema de cárceles y que es el tema de investigación policial, que son fundamentalmente ligados a la justicia y la policía. Pero hay una llamada. Díganos de dónde nos está llamando y cuál es y su nombre, por favor, y el enriquecimiento de este debate. ¿Cómo está? Buen día. Mi nombre es Augusto Pino López, llamo de la zona norte. Bueno, mi opinión es muy concreta. Yo quisiera decir que el cambio de jueces no basta, porque en ese caso quedarían las leyes, y las leyes están dadas pues para que haya diferentes interpretaciones y abogados chicaneros pueden aprovechar esa situación. Yo pienso que para mejorar realmente habría que esperar a la nueva generación de bolivianos que la verdad tengan la honestidad desde el colegio, porque desde el colegio, desde la escuela, incluso lamentablemente en las casas comienza la corrupción, y en muchos sentidos. Yo quisiera concretamente pedir a la gente que no se mete en problemas y busque más que nada la palabra que se dice conciliación, porque meterse en un proceso judicial es terrible. Te lo digo por experiencia propia, y lo único que puedo recomendar a toda la gente que me escucha, y acotando el tema que se está abordando, mejor no meterse en problemas, o sino conciliar, es mejor. Muchas gracias, hasta luego. Muy interesante, muy simpática la llamada. Me gustaría empezar yo contestando. Justamente cuando se habla de justicia plural en la Constitución Política del Estado, plural quiere decir que hay muchas justicias. Entonces, creo que es interesante que hay la justicia indígena originaria campesina, hay la justicia ordinaria, y creo que se podría dar curso justamente en todo este proceso a otros que está reconocida, María. Por ejemplo, la justicia de paz es un elemento espectacular que no estamos aplicando adecuadamente para casos que no requieren, como muy bien decía el oyente, meterse en un laberinto de muerte. No te dejan. Nosotros acá en la Virgen de los Deseos celebramos 5 audiencias semanales de llegar a un acuerdo, porque la gente tiene que llegar a un acuerdo. En casos de violencia machista, que no es estás ejerciendo justicia de paz. Claro, no estamos legitimando la violencia machista, pero entendemos que esas mujeres quieren llegar a un acuerdo y punto, para resolver también su vida, para superar el problema. Entonces, pero nosotras, por ejemplo, lo que resolvemos lo tenemos que ir a hacer legitimar por un juzgado.
lo tenemos que ir a hacer legitimar, y ahí nos encontramos con un montón de baches, aunque tenemos gente tan especializada que, digamos, lo hace con ley en la mano, no están haciendo, o sea, lo que se le ocurre. No es María Galindo la que interviene ahí por si acaso. Bueno, buenos días, nos está llamando, ¿cuál es su nombre, su apellido, qué quiere decir y de dónde nos está llamando? María, me llamo Miguel Blanco, llamo desde Sopocachi. Un saludo a Carlos Mesa también. Yo quería dar algunos temas muy concretos para dar mi opinión. Yo creo que muchos temas de la justicia, temas de la traslación de justicia, por ejemplo, que es un tema central en este tema de la crisis de la justicia, se puede resolver a partir de soluciones tecnológicas. No es un tema tan difícil. Por ejemplo, ¿en qué consiste esto? Cuando una persona presenta un memorial a un juez, suele tardar un mes, pero sale después de un mes con fecha de un día después de haber sido presentado. Esto, estableciendo un sistema tecnológico que impida que un juez se pase de plazo en la emisión de sus resoluciones, va a cortar este tema de la restauración de justicia. Y no hay que ver tema de méritos, es un tema tecnológico. Los méritos tienen que analizarse cuando estas pequeñas brechas de irregularidades que dan lugar a grandes irregularidades se vayan acortando. Otro tema importante es la concepción de lo que es el derecho en Bolivia, y estamos hablando concretamente del derecho penal. En la última temporada, en los últimos 10 años, el Código Penal ha crecido en un 30%. Se han incrementado 70 nuevos tipos penales. 68 tipos penales que ya existían han duplicado y triplicado sus penas. Y se está dando a jueces y fiscales penales la responsabilidad de resolver temas muy álgidos para la sociedad boliviana en función de una concepción del derecho penal basada en el derecho penal del enemigo, es decir, reaccionar ante temas álgidos por miedo, tratando de meter gente a la cárcel. Y esto es el problema de la justicia. Este es el problema, la concepción que tenemos de lo que debe ser justicia en Bolivia y por qué está tan colapsado el sistema penal, que es el principal el sector de la justicia donde existen problemas. Repito, yo creo que en ese sentido debería acudirse a las instalaciones tecnológicas y revisar muy bien lo que ha hecho este gobierno en temas penales, porque no está solucionando nada a través de temas penales, está dando confianza a los corruptos para resolver los problemas álgidos de la sociedad, y esto es una impostura, claramente. Gracias. Muchísimas gracias a Miguel. ¿Quieres responder, Carlos? Sí, yo creo que aquí hay un elemento fundamental, la confusión permanente de la sociedad, que es entendible, sobre todo las víctimas, que creen que el endurecimiento de penas y la multiplicación de delitos y tipificaciones de delitos resuelven el problema. Es decir, la ley como letra muerta no funciona, y el endurecimiento de penas, si no hay un sistema creíble, si hay impunidad, si tú puedes manipular el fallo, no sirve absolutamente para nada. Y un elemento que es extremadamente preocupante en los últimos años es el concepto de que cualquier acusación y cualquier convocatoria que te hace un juez o un fiscal, un fiscal y un juez para declarar como testigo o para hacer una declaración inicial, se convierte en prisión preventiva. Y la prisión preventiva te quita todos los derechos. La prisión preventiva en Bolivia y en cualquier parte del mundo es estrictamente limitar tu capacidad de locomoción cuando se ha demostrado positivamente que tú puedes escaparte u obstruir la justicia. Pero aquí es automático. Te convocan y lo primero que hacen es prisión preventiva, que se convierte hay que ir con frazada. Que se convierte además en prisión indefinida. Nadie sabe cuánto tiempo va a durar. Esto es una forma, y hay muchas, de uso atrabiliario de la justicia. Pero yendo al concepto, la idea de implementación tecnológica es valiosa, pero estamos en el mismo problema. Tanto una buena ley como un buen aparato tecnológico, si el sistema está podrido y es corrupto, no resuelve el problema. Ahora, yo quisiera decirle a Miguel que fraternalmente, sinceramente creo que hay que dejar reposar, yo sé que él es abogado, pero hay que dejar reposar el Código Penal o las leyes. Es decir, no hay que mezclar la reforma de la ley con la reforma del funcionamiento del aparato de justicia. Y creo que hay que esclarecernos, y ese es un error que no le perdono a Álvaro García Linera, esa facilonería, es decir, hay que diferenciar los procesos. Son procesos completamente diferentes. Aquí estamos hablando de procesos de metodología de acceso a la justicia. No estamos hablando de la discusión ontológica de las leyes.
Y por ejemplo, sobre los tipos penales, se ha incorporado el delito de feminicidio, pero eso no está suponiendo que la incorporación de esa figura penal suponga el acceso para las víctimas de feminicidio a la justicia. Entonces, ahorita dejaremos las cosas, porque podemos caer en algo muy grave. Yo personalmente me tomo muy en serio estos debates, me tomo muy en serio el ejercicio de la palabra públicamente, porque sé que esta es una sociedad que está logrando acumular un fermento de insatisfacción que va a acabar en algo, y vamos a tener que llegar a discutir estas cosas ya en serio de cara a una posibilidad real. Entonces sí que me gustaría pasar al tema de la investigación policial de los delitos, que está muy grave, y el tema de las cárceles. Y ahí entramos a la hermandad justicia podrida, policía más podrida todavía. Se hacen una seria competencia. ¿Cómo lo ves esto, Carlos? Primero, creo que tu precisión es fundamental. No se trata de discutir si vamos a corregir las leyes, si las vamos a mejorar, si son buenas, son malas o regulares, y eso incluye al Código Penal. No porque uno no tenga opinión sobre ello, sino porque desvías el centro del debate. Coincido plenamente con María. Aquí de lo que estamos hablando es de cómo hacemos que nuestro sistema judicial funcione, sea accesible para todos y se administre justicia con el concepto de democracia para todos. Entrando al planteamiento tuyo, hay un matrimonio indisoluble entre administración de justicia, investigación policial y sistema carcelario. Y habría que hacer una competencia de difícil ganador para saber cuál de los tres está peor. Creo que es un mecanismo que se está alimentando, se retroalimenta de corrupción, de impunidad, de abuso, de violación sistemática de derechos humanos en los tres ámbitos: la justicia conceptualmente hablando, la investigación policial y las cárceles. Bueno, yo creo que habría que... Yo plantearía lo siguiente, ¿no? Que me había olvidado cuando dijimos si esto es monopolio de los abogados o no. Yo creo que introducir la multidisciplinariedad es algo bien importante. Es decir, ampliar todo el aparato de justicia al conjunto de las ciencias humanas. Esto es muy importante porque esto introduce otros conceptos, otros elementos más cuando tú estás de cara a una víctima de violencia sexual, cuando tú estás de cara a todos los delitos contra la persona. El aparato judicial no sabe ni tratarlos y es un maltrato que te desgarra el alma. Entonces, vayamos, eso quería decir entre paréntesis, es decir, ampliar a la multidisciplinariedad. No sé si en fiscales, no sé si en jueces, no lo tengo muy claro cómo, pero yo estoy convencida de que los abogados, entre abogados, se ocupan mucho de la jerga, se ocupan mucho del tecnicismo jurídico, si es que, en el mejor de los casos, y dejan de lado todo el otro proceso que es tan importante, que es el contexto, que es la persona. Nosotras, por ejemplo, en nuestras audiencias interviene una trabajadora social y una abogada. ¿Por qué? Porque la abogada conoce las leyes y la trabajadora social conoce el contexto social de la persona. Entonces, estamos convencidas que la solución a la que llegamos no es la ideal, es una solución real y práctica, pero no atenta contra la persona. Y esto me parece fundamental. Porque no puedes hacer un aparato que vaya contra la gente y que ejerza violencia. Es decir, esta revictimización de la que hablamos no es una palabra, es un drama real. Totalmente Cuando de acuerdo. tú denuncias violación... Creo que lo que tú dices, transversalizar, hacer multidisciplinario el tema, la incorporación de alguien, muchos que no sean abogados, sin duda, trabajadoras sociales, psicólogos, médicos, expertos forenses, sociólogos. Creo que es un aparato muy complejo porque estás hablando del destino de personas humanas que han sufrido brutales traumas por la vía del crimen. Me refiero, son parientes de personas asesinadas, víctimas de feminicidios, víctimas de violación, víctimas de una sistemática forma de abuso de sus derechos o, en el otro caso, tantísimas personas que están injustamente detenidas o que están sobredimensionadas en su detención, han cometido un delito menor y están presos todavía. Ese conjunto de cosas que tiene un componente que se llama componente humano, coincido plenamente, María, requiere de esto. Entonces se acaba el monopolio de los abogados sobre la justicia.
se acaba. Hay que introducir a esa gente, porque si tú le introduces como ayudante de fondo o paisaje de fondo, entonces esa gente no tiene el peso necesario que tiene que tener dentro de la toma de decisiones sobre la vida de la gente. Entonces yo estoy hablando de una multidisciplinariedad bastante radical. Sí, sin duda. Es evidente que en la administración de determinadas partes del sistema judicial se requieren conocimientos jurídicos. Nadie está discutiendo, pero supongo. En todo lo que es delitos contra la persona, no bastan los abogados. No, lo que te quiero decir es, los abogados son necesarios por una razón obvia, porque están manejando el aparato del derecho, las leyes y su administración, la administración de justicia, pero no de una manera protagónica y excluyente. Aquí debemos colocar, lo decías muy bien, no como paisaje de fondo, sino como protagonistas en igualdad de condiciones a otras disciplinas y a otros especialistas. Un elemento interesante aquí es la idea que todavía pervive, pero que se ha distorsionado completamente, del Consejo de la Judicatura. El Consejo de la Judicatura, o su equivalente, tiene como objetivo la calificación de la idoneidad y la transparencia de los jueces, la calificación y el estar en permanente actualización de todo el equipo jurídico, y ese bloque, el bloque de Consejo de la Judicatura, que administra quiénes deben ser los que forman parte del sistema, no tiene por qué necesariamente estar involucrado o metido con estrictamente abogados. Ahí podrías tener un grupo de la más alta calidad y de la más alta calificación multidisciplinaria para juzgar qué es lo que está pasando en el sistema y para atacar los puntos débiles de cuando esto no funciona, perdón. Y ahora, entrando al tema de las cárceles, definitivamente yo creo que es interesante la propuesta de Llanos. Mucha gente lo conoce, es un abogado, él fue director del régimen penitenciario varias veces y siempre lo votaron, ¿no? Porque como que no, su propuesta no, igual el gobierno no tiene la fuerza política para llevarla adelante. Es decir, se ha quitado el CEGIP a la policía, hay que quitarle las cárceles a la policía. Las cárceles tienen que tener una administración civil, multidisciplinaria, y es urgente hacer otras cárceles, es decir, hacer nuevas cárceles. Recoger la propuesta de Ramiro Llanos me parece interesante. No se puede, es decir, las cárceles hoy en Bolivia están reproduciendo la estructura de clase de la sociedad. Los que tienen dinero van a una cárcel 5 estrellas, tienen abogado, tienen una serie de privilegios que la policía les vende. Y las que no tienen dinero van y padecen lo que es imposible de relatar por lo tortuoso y lo grave que es. Sin duda tenemos que ir a un cambio radical, y creo que la propuesta de una administración civil de las cárceles es una propuesta perfectamente válida y debatible, y que creo que puede tener elementos estructurales que le den sentido. Esto no quiere decir que la cárcel no deba tener un aparato de seguridad obvio, evidente, pero que eso no se convierta en lo que... No me hables de aparato de seguridad policial, o sea, la manera como dije salen aparato de paseo... de seguridad, o sea, no dije aparato de seguridad policial, dije no, aparato de seguridad, o sea, estructurado con administración de un Estado que tiene un control sobre el orden de esas cárceles. Estamos hablando de un mecanismo que debe tener un sistema de administración no policial, pero que garantice un sistema de seguridad. Pero no es el tema más importante. Lo que tú estabas diciendo me parece clave, porque las cárceles, lo has dicho muy bien, reproducen exactamente la estratificación, o peor incluso que lo que está pasando en la sociedad cotidianamente, en el interior. Y el dinero y la corrupción son elementos claves para definir el lugar que tú ocupas en esa estratificación, donde acabas convirtiéndote en esclavo de los presos que tienen más poder y de la policía que está controlando el ambiente. No, y yo he llegado a conversar con mujeres muy jóvenes que me dicen, yo entré como delincuente, pero en la cárcel he aprendido, o sea, me he, digamos, especializado, he agudizado todos mis mecanismos delincuenciales, porque si no, no sobrevivo, ni como, ni duermo, ni me ducho. O sea, así de grave, ¿no? Así es. Y también hay un régimen carcelario que es sexista, es decir, hay un tipo de régimen carcelario para hombres con más privilegios, a mí no me sorprende, y hay un tipo de régimen carcelario para mujeres con menos oportunidades. Esto es muy dramático. Me estás dando un dato del que yo tengo desconocimiento absoluto. Me gustaría que ejemplificaras lo que acabas de decir. No, te pongo varios ejemplos. Es decir,
ejemplos muy puntuales. Los hombres tienen visita conyugal, o sea, tienen un hombre que está preso, tiene derecho a tener relaciones sexuales. Una mujer que está presa no. ¿Verdad me estás diciendo? Palabra de honor. Y esto es arcaico, es decir, estamos hablando... ¿Por qué razón? De que es mujer. De que es mujer. La única vía de que una presa tenga relaciones sexuales es que su pareja esté preso también. Y entonces cuando él solicita, la sacan de una cárcel y la llevan tiene a la vínculo otra. sexual porque es pedida por el hombre, no porque la mujer. Exactamente. O sea, para ponerte un solo ejemplo, pero también en la formación, es decir, las oportunidades de educación de las y los presos tienen que ser importantes. Tienen que tener derecho a sacar bachillerato. La universidad pública tiene que tener un programa en las cárceles. ¿Y eso no lo tiene con las mujeres? Tengo entendido que con las mujeres la universidad pública no tiene un programa, y con la cárcel de San Pedro es un programa que nació con los del LGTK y que creo que ha muerto con la liberación de los del LGTK, porque no me olvido que Felipe Quispe se licenció en Derecho gracias a, no gracias, pero digamos, estando en la cárcel. Ahora, creo que ese proceso sigue. Se licenció en Historia, perdón. Conozco personas que han estado presos y que han obtenido licenciaturas académicas y lo están haciendo hoy. Bueno, pero creo que es muy restrictivo y que por lo menos es solo para los hombres. Hoy no hay un programa de formación para mujeres. Y esta otra cosa que dice muy bien Ramiro Llanos, tú mezclas a todos con todos, delitos muy graves con delitos menores, hombres adultos con niños, hombres muy muy jóvenes, con adolescentes, niños y niñas viviendo en las cárceles. Entonces, las cárceles son una cloaca social que está reflejando una sociedad sin humanidad, una sociedad sin sentido de justicia, una sociedad sin sentido de derechos humanos, y lo permitimos, lo vivimos y lo convivimos. Se han cometido feminicidios dentro de la cárcel y los policías no se han enterado. A los presos con penas máximas de 30 años sin derecho a indulto son una especie de club de delincuentes disponibles para salir y cometer tropelías, porque ya ahora se supone que debieran estar en Chonchocoro. A indulto. Se supone que una persona que tiene 30 años sin derecho a indulto debería estar en Chonchocoro, no en una cárcel estándar. El tema de las cárceles, García Mesa nunca cumplió, uno de los criminales más graves de esta sociedad boliviana, nunca cumplió su condena en la cárcel, es también una prueba. Entonces, las cárceles, nunca cumplió la totalidad de su condena en la cárcel, es decir, pasa mucho más tiempo en el hospital que en la cárcel. Tuvo una cárcel hasta que le quitaron, con gimnasio, con parrillero, con no sé qué más. Quisiera incidir en un par de cosas sobre el tema de las cárceles, María, que tiene que ver con, uno, ¿es un tema de infraestructura? Sí, pero es un error suponer que con nueva infraestructura, si no has cambiado el mecanismo, esto va a mejorar. Por supuesto que el nivel de hacinamiento en nuestras cárceles es brutal y la infraestructura es un problema, pero a no confundir, es un problema, no el problema. Dos, el tema de la retardación de justicia es una cosa de una patología brutal. Es decir, si tú resolvieras la retardación de justicia, vaciarías una gran parte de las cárceles. Y tres, el mecanismo de la ley 1008 y la cuestión de los presos por narcotráfico es otro episodio que te está llenando las cárceles de una manera desmesurada, porque hay un tratamiento diferenciado que a estas alturas tiene que estandarizarse y que responde a las imposiciones internacionales que recibió Bolivia en la década de los años 80. Hemos pasado 11 años del gobierno del presidente Morales y no hay una modificación de la ley 1008 que tiene mucho que ver con las penas que están vinculadas al tema del narcotráfico. No, y con la abundancia una gran parte de la población carcelaria son mulas del narcotráfico. Así es. No hay ni un narcotraficante así más o menos alguno debe haber, pero mayoritariamente lo que tú dices. Son las mulas del narcotráfico, tanto en la cárcel de mujeres como en la cárcel de varones. Pero bueno, ese sería otro tema aparte, porque sí ese implicaría una reforma de la ley. Lo que pasa, ¿por qué lo menciono como tema específico? Porque si tú haces una estadística de presos, es verdad, el número de presos por narcotráfico es brutal. Es muy, muy alto, eso es verdad. Seguimos con la misma política, con la ley 1008, aunque nadie lo crea. Es es de no creer. Y luego está el tema de la investigación policial. Es decir, en los graves delitos, en los delitos penales, tú necesitas una investigación. Necesitas presentar pruebas. Bueno, prácticamente son las víctimas que se convierten en investigadoras.
las víctimas de feminicidio, las víctimas de violencia sexual, se convierten en investigadoras porque el investigador policial no tiene la formación profesional, no tiene los tienes instrumentos. Que pagarle. Es decir, si no tienes un peso, no hay investigación posible. No, tienes que pagarle para las fotos, tienes que pagarle para el taxi, tienes que pagarle para los reactivos, tienes que pagarle para todo, pero ni pagándole. Es que es ni pagándole. Entonces, la investigación también tiene que ser multidisciplinaria y no necesariamente policial. ¿Y cómo la calificarías profesionalmente? Y más allá, supongamos que fuera una investigación neutra, ¿tienen la capacidad profesional para llevar adelante una investigación en serio en un caso cualquiera? No, pero es crimen? Que esto nos está dando el nivel tan grave en Bolivia. Es decir, son las investigaciones policiales mal hechas las que están determinando la impunidad. No hay morgue. O la injusticia también. Puede ser por el otro lado. Pueden también generar que quien es acusado sea declarado culpable sin ser culpable, es decir, las dos cosas. Sí, el tema de impunidad es correcto, pero decir, no funciona unilateralmente. No es que el acusado va a ser absuelto por definición o que la víctima va a ser declarada absolutamente sin ningún tipo de reparación. El problema de la corrupción es integral, no tiene que ver con el acusado del crimen y la víctima. En cualquier caso se convierte eso en impunidad en las dos direcciones. Yo te diría básicamente, Carlos, que en los delitos que están afectando la vida de las mujeres, que son básicamente feminicidio, intento de feminicidio, violencia machista y violencia sexual, lo que se está dando es un margen de impunidad muy grande, o sea, que está por encima del 80%, porque, y además que está jurídicamente supuestamente bien fundamentado, porque es la investigación la que está socavando los juicios, ¿no? Entonces, tenemos un Instituto de Investigaciones Forenses que es civil, no es policial. Tenemos un Instituto de Investigaciones Forenses que está formando parte de el aparato de corrupción de la justicia. Tenemos un Instituto de Investigaciones que es también forense, pero que es policial. O sea, que está súper bien equipado. Yo he ido a hacer una radio documental allí y tienen todo, no es que no tienen todo. Pero las únicas que están haciendo las investigaciones son las víctimas. ¿Y ahora un problema de corrupción? ¿Estrictamente por un problema de corrupción? Es por un problema de corrupción y es por un problema de corrupción y es por un problema de clase. Es decir, mientras más pobre es la víctima, mientras menos relevante es su nombre o su lugar en la sociedad, que la violen, que la maten, que la tiren en un barranco en la esquina, es menos importante. Permíteme que haga aquí un apunte, María, que es clave. Lo que tú expresas en la Administración de Justicia, mientras más pobre y más X eres y más desamparado estás, más seguridad hay de que atrabiliariamente caigan encima de ti y no tengas justicia y la impunidad caiga en contra tuya. Lo que está demostrando algo fundamental, María, que no hemos construido una sociedad entre iguales, que sigue siendo una tarea pendiente, a pesar de los avances que no voy a discutir que se han logrado desde el 2006, pero estructuralmente la sociedad boliviana en la justicia mira el espejo de la realidad de su estratificación social injusta y discriminatoria. Claro, no, te miran de pies a cabeza. En la policía te miran de pies a cabeza y en la fiscalía te miran de pies a cabeza para saber si te van a atender o no o cómo te van a atender. Eso es cotidiano. Ahora, yo realmente, en tema de la investigación criminal, que es algo muy importante, por ejemplo, quiero decir que la policía no tiene garajes donde guarda los carros que son fruto de accidentes con muerte, que son muy graves, los guarda en un garaje privado, donde no hay seguridad, no hay cámaras, no hay ni candado, Carlos. O sea, no hay ni candado. Ahí lavas con lavandina y hace cuando has matado a alguien y tranquilo, porque no pasa nada. No pasa nada. Entonces, el Instituto de Investigaciones Forenses tiene una apariencia física más digamos, le han remozado la fachada, tiene
el equipamiento, el Instituto Policial tiene el equipamiento. ¿Cuál es el problema? ¿Qué hacemos? Es el problema estructural de la corrupción. Es el problema de un sistema que está diseñado para explotar, exprimir a quien está enjuiciado. Alguien me decía irónicamente, en algún momento, si los jueces, los fiscales y la policía ven que no tienes plata, no les interesa el proceso, no lo toman en cuenta. También hay una lógica de decir, a esta persona la puedo exprimir, este es un tipo que tiene plata que me va a pagar 30,000, 40,000, 50,000 dólares para lograr una absolución. Esta es la otra. Es decir, hemos llegado a un punto de corrupción tan brutal y de patología en el conjunto del movimiento de la sociedad en el tema de la justicia, que estamos en ese extremo. En un extremo también dicen, no, a ese no lo voy a acusar porque sé que no le puedo sacar un peso, voy a acusar a un tipo que es un pez gordo que me puede dar mucha plata. Es una cosa de una distorsión brutal que tiene que ver con esta situación que tú planteabas y que yo creo que deberíamos instalarle en la sociedad. Estamos viviendo una situación de emergencia nacional y es una obligación para el gobierno, poder ejecutivo y poder legislativo particularmente, el aceptar que esto es así y responder de manera creíble, porque hasta ahora, en crisis equivalentes, el gobierno y su asamblea no nos han dado el nivel de credibilidad que la sociedad requiere. Y lo que tú dices, llega un punto en que la gente se cansa, hay un punto en el que dices, no puedo creer en este mecanismo que me prometió. Una de sus promesas más importantes era una remoción, un cambio en el comportamiento ético de los gobernantes y de los gobernados, que eso es lo que teóricamente debimos sacar de la Constitución del 2009 y no ha ocurrido. Ahora, entonces, esto nos lleva a una cosa que es bastante grave y para la cual la solución es menos fácil, que es que, digamos que la reforma o la revolución, ya no quiero usar esa palabra, me la han gastado demasiado, que la recuperación del sentido de justicia para los bolivianos y las bolivianas está vinculado al problema de la policía. ¿Qué gobierno? Yo creo que ningún gobierno en la historia de Bolivia ha sido capaz de hacer una reforma policial. Yo tuve una larga conversación con Rafael Puente, que es un amigo, él es pedagogo, es un tipo de izquierda que fue además viceministro de régimen interior. Yo le dije, ¿cómo has aceptado ese cargo? ¿Estás loco? No, voy a hacer la reforma de justicia. Bueno, la reforma policial. Y cuando salió le dije, bueno, oye, ¿no has hecho la reforma policial? No me han dejado. No me han dejado. Esto también tiene que ver con una relación bastante mafiosa de los gobiernos con la policía. ¿Qué es esa relación mafiosa? Yo te necesito para protegerme, para reprimir, para estar gasificando, para usarte como un instrumento de represión, y a cambio de utilizarte, te dejo tus propios cantones, terrenos, no sé cómo diríamos, campos de corrupción libres, que las ejerce la policía de forma más o menos autónoma, en un contrato mafioso con los gobiernos de turno. Y es un cuerpo gigante. ¿Cuántos policías hay en Bolivia? No sé, pero es un cuerpo grande. Sí, no me atrevería Todo el mundo dice no. Me atrevería a dar una cifra de memoria porque podría estar equivocado, pero son un par de decenas de miles, sin duda alguna. Lo que tú acabas de mencionar, que yo lo he vivido como presidente, tiene una respuesta absolutamente clara. Un gobierno que se malquista con la policía corre el riesgo, en momentos en que su seguridad está amenazada, no voy a discutir ahora las buenas o malas razones del gobierno, de quedar absolutamente inerme y tener el riesgo de que su estabilidad esté en juego. La policía sabe que administra sus relaciones con el gobierno de manera absolutamente manipulada, en función de decir lo que tú acabas de ejemplificar, María. Si tú me tratas mal, vas a ver en el momento en que tú me llames y tengas problemas, yo no voy a salir. Te digo más, hemos vivido motines policiales, y en este caso no ha habido distingos. Han vivido motines policiales el general Banzer, el presidente Sánchez Lozada, el presidente Morales. Motines policiales vinculados, en teoría, a demandas genuinas, problemas de salarios, problemas de infraestructura, etcétera, pero objetivamente para mostrar su poder y para bloquearte la posibilidad de control del orden interno. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que necesitas un
poder y una legitimidad incuestionable para llevar adelante un cambio de la policía. En nuestro gobierno, que duró menos de 2 años, creo haberme comportado con absoluto respeto a los derechos humanos y he tenido una vinculación de respeto institucional con la policía. Intentamos, con la delegada presidencial, hacer una modificación del sistema policial y nos dimos cuenta de lo que tú acabas de explicar. Llegas al punto real en el que esa institución no se puede corregir por dentro. O haces una cirugía mayor o no haces nada. Y para eso necesitas poder de convocatoria popular y legitimidad. Si no la tienes, no puede funcionar. Y si la tienes y no la usas, es que has entrado en el circuito de cooptación o de vinculación non santa entre gobierno y policía. Bueno, entonces apagamos la luz y nos vamos. Apagamos la luz y nos vamos. Es decir, hemos llegado al punto cero. Hemos llegado al punto cero de soñar, proponer, especular. Te matan. Tu primer contacto es con la policía. Te violan. Tu primer contacto es con la policía. Hay cualquier tipo de delito. Tu primer contacto es con la policía. Yo lo he vivido en carne propia muchas veces, acompañando a una cantidad indeterminada de mujeres, y es brutal, es brutal. Entonces apagamos la luz y nos vamos, Carlos, porque, no. A ver, imagínense ustedes un gobierno que cierre la academia de policía, estamos hablando igual de algo muy grave, cierras la academia de policía. Yo he invitado 3,000 veces al rector de la universidad policial, no lo conozco, no conozco el pensum, no sé qué cosa les enseñan, no sé qué cosa aprenden los compañeros policías. Los he visto que malviven donde ellos tienen que atender, eso es verdad. O sea, son unos lugares insalubres donde está la policía. Son seres humanos, estoy absolutamente convencida de eso, y por eso es que yo tengo un factor interesante de relacionamiento, porque yo les hablo como persona. Yo no, ¿sabes qué? Yo he hecho no. No, lo que digo son seres humanos, estoy convencida. Digamos, no, pero ¿sabes qué? No, ¿sabes qué es lo interesante, Carlos? Nosotras, yo personalmente, de manera muy personal, he logrado un tipo de relación con la policía, como personaje público. ¿En serio? No, te creo. Porque yo estoy en muchos allanamientos de prostíbulos presente, yo estoy en muchos crímenes presente, y entonces yo ya he llegado a un relacionamiento. ¿Tiras tinta roja al Palacio de Gobierno? No, entonces la policía más o menos, charlaremos, señora. A ver, bueno, charlaremos. Y hasta cierto punto, es decir, porque ya sabes que estás en las manos de ese oficial. Y eso es grave, eso es verdad. ¿Qué? Es decir, no se puede hacer nada. No. Lo que tú has planteado, siguiendo el razonamiento, porque aquí de lo que se trata es de hacer un planteamiento racional que le plantee al gobierno una interpelación para que el gobierno responda. Planteamiento número 1. Esta es una emergencia nacional del sistema judicial. ¿Cómo se traduce? Hay que establecer un mecanismo creíble e importante desde el punto de vista de la calidad de los candidatos para que elijamos a los mejores. Siguiente planteamiento. No puedes llevar adelante un proceso sin una transversalización de los protagonistas de la Administración de Justicia, no exclusivamente abogados. Siguiente planteamiento. No podrías integrar una respuesta adecuada para el país si no consideras cárceles y policía. Por lo tanto, tienes que hacer una modificación estructural de la administración de las cárceles y tienes que tocar a la policía al fondo. ¿Es posible una corrección parcial de la policía? Nuestra conclusión es que no. Recuerdo un acontecimiento que no dio el resultado que se buscaba, pero para decirte, ¿es posible? Sí. ¿Recuerdas que en 1953 el MNR cerró el colegio militar? Eso sí me acuerdo. Eso me parece un hito social importante. Pero el colegio militar, los militares no sirven para nada. No, un segundito, yo María, quiero recordar otro. A ver, te estoy poniendo el ejemplo, no para que debatamos sobre los militares. Te estoy poniendo el ejemplo para es que decir... no sirven para nada. No, pero es otro tema, no voy a entrar ahora porque quiero que encuentres la respuesta a la que estoy tratando de llegar. Un gobierno como el del MNR, con legitimidad, con convocatoria y con absoluta popularidad,
pudo llevar adelante una medida que parecía imposible. No voy a entrar a debatir si fue buena, mala o regular. ¿Qué quiero decir con eso? Si el gobierno del presidente Morales, que tiene un respaldo importante, tomara la decisión de decir, ok, vamos a entrar a fondo a una modificación de la policía, podría hacerlo si tuviera la voluntad política. El punto aquí es demostrar que en el pasado se hizo. No voy a entrar a debatir si los militares son buenos o malos. No, pero los militares no son equivalentes de los policías, Carlos. No son equivalentes. Los militares no sirven para nada, para nada. Es decir, yo quisiera que un gobierno eliminara el ejército. Un gobierno pacifista, una sociedad pacifista como la nuestra, no necesita ejército. Ese es un mal gasto y yo realmente... No voy a entrar a no debatir. son equivalentes. Un militar para la gente no sirve para nada. A ver, María, no estoy planteándote el hecho de los militares, estoy planteándote el hecho de la voluntad política de un gobierno que tiene la fuerza suficiente para tomar una decisión que parecía imposible. Esto es simplemente, ejemplo no tiene que ver con militares ni policías. Apaga la luz y vámonos, porque ahora, es decir, yo creo que el momento que Evo subió por primera vez al gobierno, sí, es verdad, y se supone, y era su primer viceministro del régimen interior, era Rafael Puente, que creo que yo está desencantado de este proceso. No pudo reformar. Ahora, mucho menos. Porque ese proceso, digamos, aquí vengo con todas las espadas para hacer un cambio fuerte, ya pasó. Esa capacidad de enamorar y jalar a todo el mundo en algo, ya se les acabó. Es decir, pueden ir a la reelección, hagan lo que quieran, pero se les acabó esa capacidad de mover a la sociedad. Entonces, bueno, la conclusión final es que si no podemos reformar a la policía, hay que mal convivir con la policía. ¿Esa es tu conclusión? Pero y hay que generar métodos para mal convivir con la policía. Yo me he generado un método. Yo he generado un método para mal convivir con la policía. Tienes que explicárselo a la audiencia para que lo apliquen. Se lo voy a explicar con Chuis. Muchas veces además los grabo y aquí transmito mi mala convivencia con la policía porque es interesante. Hay mecanismos incluso psicológicos para ir desestructurando un poco el drama en el que estás, porque ¿qué vas a hacer? Lo que pasa es que tú y yo tenemos una ventaja comparativa. Tú ya eres una figura pública, la policía sabe que si se mete contigo a la mala puede tener consecuencias. No estoy tratando de descalificar lo que haces, estoy tratando de explicar que ya estás en un lugar y tienes un poder objetivo que hace que un policía se la piense dos veces antes de abusarte o de hacer arbitrariedades, que las hacen igual, pero creo que es distinta. Las hacen igual, pero tú tienes que generar un espacio de diálogo con los policías. Sin duda. Decir, Bolivia es un drama grave, hay que mal convivir con la policía, no se puede reformar la policía. Este gobierno no puede hacerlo. Si este gobierno va a una reelección y por azar o trampa, lo que fuera, menos aún, la presencia mafiosa de la policía va a ser más fuerte. Entonces yo tengo más esperanza en las posibilidades de reformar el aparato judicial que en las posibilidades de reformar la policía. Eso supone una reforma a medias. Así es. Una reforma a medias que va a terminar jalando a la policía hasta cierto punto. Que puede jalar a la policía hasta cierto punto. ¿Tú crees genuinamente? Ahí habría que tomar en cuenta que algunas denuncias vale la pena no hacerlas en la policía. Y a propósito viene un aviso publicitario. Nosotros estamos sacando un programa de televisión en televisión universitaria los sábados a las 10 de la noche. Lo que he hecho yo para este próximo sábado es acompañar a una víctima de violencia sexual a hacer su denuncia a El Alto. Los he filmado y les dedico, son 15 minutos invalorables, que fueron 4 horas por si acaso. ¿El sábado a las 10 de la noche. Te iba a hacer una pregunta. ¿Tú crees que no es posible reestructurar la policía, cambiar la policía? Coincido contigo, creo que es realista lo que tú dices. Dices, sin embargo, que eres más optimista con la posibilidad de una transformación del sistema judicial. ¿Tú crees que hay una voluntad política, del gobierno de hacer que la Asamblea no intervenga como lo ha hecho en la Defensoría del Pueblo y como lo ha hecho en la Contraloría General? Es que mira, yo tomo la cumbre de justicia como un síntoma, ¿no? Es decir, el gobierno ha hecho a la fuerza como ha podido, ha intentado hacer una cumbre de justicia. La cumbre de justicia hoy no se la cree nadie, ni el gobierno. Sí, efectivo. Pero es un síntoma de que el gobierno sabe que tiene que responder a eso. Eso, la reforma, el cambio, la revolución de la justicia está sobre la mesa del gobierno. Y está sobre la mesa
de todos los bolivianos y las bolivianas. En ese sentido, la población no ha percibido la necesidad de la reforma de justicia. Todos, como yo, hemos decidido mal convivir con la policía. Todos hemos decidido, se han convertido en un personaje cómico de nuestras vidas, tragicómico diríamos. Entonces, mal convivimos con la policía, no la podemos reformar. Eso es realmente una cosa que hoy el gobierno tampoco puede hacer. Por si acaso no crean que el gobierno tiene poder de definir casi nada en la policía. Hay un elemento interesante que podríamos incorporar en el razonamiento, María, del planteamiento. Vamos a suponer por un minuto que el gobierno repite el libreto del 2011, es decir, hace su propia selección, los 2/3 de la mayoría masista establecen quiénes van a ser los candidatos para que nosotros votemos por ellos, y entonces nos toca volver a votar. Y en el voto podemos volver a expresar un punto de vista con una diferencia, que si el voto demostrara un repudio, estoy haciendo hipótesis, si el gobierno no escucha el clamor popular de que esto tiene que hacerse en serio, el voto podría volver a castigar al gobierno, no al gobierno, sino al conjunto de quienes organizan el proceso, y esta vez defender democráticamente el resultado de un voto que pudiera ser un voto de clara negativa a aceptar una segunda manipulación. Ojalá que eso no ocurra, ojalá que la primera manipulación obvia que ha dado el resultado que incluso las propias autoridades han reconocido que es desastroso, nos plantee la posibilidad de que lo que tú estás diciendo, esta es una emergencia nacional en la que el gobierno se juega su futuro en un sentido más de fondo, su futuro en un sentido de dejar un legado que verdaderamente sea de transformación. Si esto no se cumple, tienes la posibilidad de que tu voto vuelva a castigar a quienes han organizado una cosa que está mal hecha, o quienes organizarían una cosa que está mal hecha, y que esta vez democráticamente exige el respeto de ese voto si el voto fuera de repudio a un sistema electoral frustrado. Sí, pero es como llorar sobre la leche derramada, ¿no? Tú has hecho un planteamiento que yo respaldo. Estoy haciendo una hipótesis en el caso de que no ocurra. Yo creo que hay que pelear ahora por el planteamiento que tú haces ahora. Hay que pelear por un examen. De acuerdo. Lo que nos pasó en la... Yo me presenté exactamente por eso. Lo que nos pasó en la selección del defensor del pueblo tiene que ser el botón de muestra. Así es. El botón de muestra fue la burla de las burlas de las burlas. Porque incluso habían candidatos pro-masistas menos dóciles y más adecuados. Es que es verdad. El gobierno ha estado optando por la línea de mediocridad para abajo. Porque la gente, mientras más mediocre es, más manipulable es. Punto final. Es por eso. Entonces, el tema de la mediocridad es un punto importante hoy en la sociedad boliviana. Es un punto que tenemos que entender que es un problema político serio. Estamos llegando al final del programa y hemos tenido una segunda mitad extraordinariamente tranquila. Que habrá defraudado, pero creo que me han dado mate de manzanilla. No, lo que pasa es que la razón ha sido que es tan dramática la situación de la justicia que no nos permite el juego de palabras, sino tratar de encontrar soluciones. Creo que ha sido una experiencia extraordinaria, María, más allá de nuestras diferencias. Creo que el concepto de tu propuesta, esto es una emergencia nacional que debe ser respondida como emergencia nacional, es clave y deberíamos posicionarla en la sociedad. Y también el tema de el pluralismo, es decir, cojamos esa opción y institucionalizaremos de alguna manera o introduciremos tribunales válidos para, aunque sea pequeñas cosas, que están pero considerados, que ya son importantes. Que están considerados. Sí, pero es que no sabes, no logras acomodar Entiendo. Lo que te quiero decir es que lo que tú estás pidiendo es la aplicación rigurosa de la ley. No estás inventando nada. Y esto es clave. La justicia llamada de paz, que establece la posibilidad de que tú tengas mecanismos que el sistema judicial te está bloqueando, es clave. Lo respaldo plenamente. Creo que este es un camino extraordinario para desatascar una justicia que penaliza absolutamente todo, y además el ciudadano no entiende que la penalización o ir al sistema penal es el peor camino del mundo cuando puedes resolverlo por la vía conciliatoria. Bueno, Carlos, lo dejamos aquí y va a seguir habiendo fósforo y gasolina. Por supuesto. El mes de julio ya nos vamos. Así es. Buscaremos un tema jodido que nos permita polemizar un poquito más, y muchísimas gracias por haber estado del otro lado. Gracias a todos. Él, blanco, intelectual, historiador, expresidente, heterosexual comprobado, liberal.
Ella, anarquista, feminista, lesbiana, loca, mujer, agitadora callejera. Enfrentados, enfrentadas en un debate donde solo valen las ideas y sin árbitro. Fósforo y gasolina.